Capítulo 262 Conjunto Odio a la Tierra sin empuñadura completo. Jefe, regresaste. Kog'Ru ya estaba tan feliz, que inmediatamente cargó para darle un abrazo a Zhou Weiqing. Sin embargo, un latido de corazón más tarde, de repente volvió en sí. Rápidamente liberó a Zhou Weiqing, luego se acercó para bloquearlo mientras gritaba: «No se muevan. Él es uno de nosotros». En realidad, incluso si los soldados de la Fuerza Aérea Inigualable en el aire quisieran atacar, no podrían hacerlo. Estaban completamente congelados en el aire, incapaces de resistir en lo más mínimo. Zhou Weiqing agitó su mano, liberándolos de sus ataduras. Solo entonces la Fuerza Aérea Inigualable aterrizó en el suelo. Kog'Ru no lo abrazó de nuevo. En cambio, dio varios pasos hacia atrás y luego se arrodilló. Dijo respetuosamente: «Kog'Ru te saluda, comandante». Zhou Weiqing agitó su mano, enviando una suave corriente de energía que lo elevó del suelo. «Somos hermanos. No es necesario pararse en tal ceremonia. Además, podría ser tu comandante, pero soy un ocioso que no hace nada». La Fuerza Aérea Inigualable había aterrizado en el suelo. Los exploradores ordinarios tal vez no reconociesen a Zhou Weiqing, pero ¿cómo podría la Fuerza Aérea Inigualable no reconocerlo? La gran mayoría de ellos había sido traída aquí por Zhou Weiqing desde el Imperio Songtian. «Nuestro jefe. Nuestro jefe vino», gritaron mientras se reunían a su alrededor. Todos habían salido del batallón criminal, y Zhou Weiqing nunca había sido una persona que se mostrara mucho. Se sorprendieron al verlo, y en su entusiasmo se olvidaron de presentar sus respetos y en su lugar cargaron directamente hacia él. Sin embargo, después de dar algunos pasos, todos se detuvieron, con una expresión de terror en sus rostros. Dijeron respetuosamente: «Saludos, maestro de entrenamientos». Zhou Weiqing ahogó su risa. ¿Qué les hizo el maestro de entrenamientos? Miren lo aterrorizados que están. Kog'Ru se rió: «No mucho. Ella solo nos inspecciona de vez en cuando y encuentra a algunos de nosotros para luchar contra ella». Zhou Weiqing al instante se sintió sin palabras. Sin lugar a dudas, la persona de la que estaban hablando debía ser Shang Wangfeier. Shang Wangfeier no haría algo como eso. «Basta, regresemos a la base. Cuéntame sobre lo que sucedió en mi ausencia». «Está bien». Kog'Ru dirigió a los miembros de la Fuerza Aérea Inigualable para que escoltaran a Zhou Weiqing a la base. No fue hasta 15 minutos después de su partida que los 4 exploradores finalmente se recuperaron. Intercambiaron miradas, sin saber qué decir. Sin embargo, recordaban claramente a los miembros de la Fuerza Aérea Inigualable, a quienes respetaban inconmensurablemente, refiriéndose a ese hombre como jefe. El comandante Kog'Ru se había referido al hombre como su comandante en jefe. ¿Quién era él? ¿Podría ser ese nuestro legendario líder que nunca se muestra a sí mismo, el comandante Zhou? Cuando Zhou Weiqing se fue, le dio el puesto de comandante en jefe a Ming Yu. Él mismo había asumido el cargo honorario de director militar, pero en el Imperio Arco Celestial su posición era completamente inquebrantable, especialmente a los ojos de los miembros más antiguos. Y así, ellos todavía se referían a él como comandante Zhou. Ahora tenían 2 comandantes, el comandante Ming Yu y el comandante Zhou. Mientras se dirigían a la base, Kog'Ru comenzó a narrar un informe simple sobre lo que había sucedido durante el año anterior a Zhou Weiqing. Durante el año pasado, el ejército Arco Celestial se había estabilizado durante la primera mitad del año, pero durante la segunda mitad comenzó a movilizarse. En un periodo de tiempo extremadamente corto, había recuperado la mayoría del Imperio Arco Celestial sin encontrar resistencia alguna. Ming Yu había elegido el momento perfecto para movilizarse. Fue justo cuando el Imperio Dandun había comenzado a luchar contra el Imperio Gerítimo. El Imperio Cálice y el Imperio Vaida se basaban en proteger a la ciudad Arco Celestial sin movilizarse en realidad contra el Imperio Arco Celestial. Hasta la fecha, el ejército Arco Celestial ya tenía la primera legión completamente reglamentada de 100.000 soldados, así como la segunda legión no reglamentada de 70.000. En total, tenían 170.000. Debido a que no tenían que preocuparse por la defensa, Ming Yu había enviado 150.000 a estacionarse aquí. La antigua Fuerza Aérea Inigualable había sido completamente integrada en la Primera Legión y había sido reorganizada de nuevo. La Primera Legión tenía 10 regimientos, cada uno de los cuales tenía 200 miembros de la Fuerza Aérea Inigualable y 200 de la Caballería Pesada Inigualable. El resto de la Fuerza Aérea Inigualable y la Caballería Pesada Inigualable era comandada personalmente por Ming Yu y servía como la fuerza más elitista de toda la legión. En total, había 4.000 miembros de la Fuerza Aérea Inigualable y 3.000 de la Caballería Pesada Inigualable. Ming Yu los había organizado para que los equipos las tribus Cuervo de Oro y Berserker también se actualizaran.
Los números totales de la caballería inigualable habían aumentado a más de 4.000, mientras que tanto a ellos como a la Fuerza Aérea Inigualable se les dio un uniforme. La caballería de los Siervos de las Nieves se había unido a la caballería pesada inigualable, y los 500 de ellos también recibieron el mismo trato que los miembros originales, recibiendo armaduras y armas especiales. El plan original de Mingyu era atacar hace un mes, pero debido a algunas variables nuevas había detenido temporalmente la ofensiva. Esa nueva variable era el Infierno Rojo Sangriento. El Infierno Rojo Sangriento había enviado un maestro de joyas celestiales con atributo oscuridad de la etapa Rey Celestial, quien ahora montaba guardia sobre la ciudad Arco Celestial. Él no participó en la guerra, pero el Imperio de Cálice ya había enviado un mensaje de que si el Imperio Arco Celestial se atrevía a atacar, pagarían cualquier precio para deshacerse del sello de la oscuridad destino negado que el almirante Zhou Shunyi había establecido, y luego mataría a la familia real del Imperio Arco Celestial. A pesar de que Rey Celestial de atributo oscuridad pagaría un precio enorme si lo hiciera, el Imperio Arco Celestial tampoco sería capaz de soportar las pérdidas. Aunque el ejército Arco Celestial había sido traído aquí por Zhou Weiqing desde el Imperio Song Tian, más habían sido reclutados del ejército original del Imperio Arco Celestial y de los milicianos locales. Si la familia real fuese completamente aniquilada, el golpe a la moral del ejército sería indescriptible. Por lo tanto, a pesar de que Mingyu era un atacante decisivo, todavía no se atrevió a lanzar la orden para atacar de forma casual. Lo más importante, eso implicaba la supervivencia de los padres de Zhou Weiqing. Incluso si él diese tal orden, probablemente no se llevaría a cabo. Y así, ambos lados estaban bloqueados en un punto muerto. Mingyu sabía lo que el Imperio Baida y el Imperio Dandun estaban pensando. Intentaban ganar tiempo para que el Imperio Dandun unificara el sur bajo su mandato y luego lo integrara en su imperio. Entonces, ellos naturalmente se extenderían para atacar el Imperio Arco Celestial también. Al Imperio Dandun nunca le había importado el Imperio Arco Celestial. Para ellos, el Imperio Arco Celestial no era más que un pequeño camarón que no era digno de consideración. Al escuchar las palabras de Kou Rui, Zhou Weiqing no pudo evitar fruncir el ceño. El Imperio Dandun era verdaderamente diabólico. En realidad solo envió a una sola persona, pero aún así logró amarrar a más de 100.000 soldados. No te preocupes, jefe. El gran ancestro ya ha regresado. Incluso si no hubieses regresado, nos movilizaríamos en los próximos días. El corazón de Zhou Weiqing saltó. Naturalmente, sabía de quién era el gran ancestro del que hablaba Kou Rui. Era su maestro, el emperador celestial 6 Supremo Lon Shiya. Dijo con deleite, ¿el maestro ha regresado? Kou Rui asintió, luego cerró entre dientes, el gran ancestro regresó hace unos días. Ustedes dos realmente están en la misma página. Cuando Zhou Weiqing escuchó que su maestro había regresado, realmente se sintió ansioso por verlo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había visto a Lon Shiya, y realmente extrañaba al hombre. Muen, Huafen y Lon Shiya, esas eran las personas que más respetaba, y eran algunas de las personas más importantes en su vida. Hacía mucho tiempo que había llegado a verlos como familia, como sus miembros más importantes de la familia. De acuerdo. Vamos deprisa. Quiero presentar mis respetos al maestro de inmediato. Justo cuando Zhou Weiqing estaba hablando, una voz profunda retumbó. Así que finalmente recordaste regresar, mocoso. Eres excelente para dar trabajo a los demás sin hacer nada por ti mismo. 6 rayos de luz destellaron y desaparecieron. Ahora, una persona extra estaba entre sus filas. Era Lon Shiya. Lon Shiya era tan gordo como siempre, mientras que su rostro era rubicundo y suave. Aunque habló de una manera acusadora, tenía una sonrisa radiante en su rostro. Gran antepasado. Kou Rui se apresuró a adelantarse para inclinarse, mientras que los soldados inigualables empezaron a reírse. Todos estaban muy familiarizados con Lon Shiya. Recuerda, antes de que Lon Shiya se fuese, su mayor afición, cuando estaba aburrido, era tomar y participar en competiciones de bebida con los soldados del batallón inigualable. Lon Shiya era alguien que nunca se ponía aires, por lo que a los soldados inigualables les gustaba mucho ese gran ancestro. Maestro. Zhou Weiqing dio 2 pasos emocionados, luego se arrodilló en el suelo y se preparó para doblegarse. Shang Wanbinger, a su lado, se arrodilló apresuradamente también. Lon Shiya extendió la mano para levantar a Zhou Weiqing por los hombros. ¿Por qué estás arrodillado? ¿Desde cuándo me han importado esas costumbres? ¿Por qué te has convertido en uno de esos insectos que hacen Kutorun en el año así que hemos estado separados? Zhou Weiqing se rió mientras se ponía de pie, luego se frotaba la nariz. Al menos tenía que fingir, ¿verdad? Lon Shiya le dio un golpe divertido. Mocoso.
Eres tan irritante como siempre. ¿Eh? Al principio, Long Shilla había estado muy feliz al ver a Sogeiki, pero de repente su rostro se endureció y se volvió extremadamente feo de contemplar. Una densa luz azul explotó instantáneamente de su cuerpo, causando que varios poderosos grilletes de viento cayeran sobre Sogeiki. Luego alargó la mano para arañar la cara de Sogeiki. Esta acción repentina sorprendió por completo a Sogeiki y los demás. Nadie podría haber imaginado que Long Shilla realmente atacaría a Sogeiki. Hace apenas un segundo, los dos se habían estado riendo y charlando. Sogeiki fue el más sorprendido de todos. En el pasado, nunca habría sido capaz de esquivar esa captura de Long Shilla, pero ya no era la misma persona que era en el pasado. Tan pronto como los grilletes de viento cayeron sobre él, el núcleo astral en su cuerpo reaccionó de inmediato, desatando una barrera de luz dorada. Los grilletes de viento azules casi se derritieron instantáneamente sin dejar rastro. Una luz plateada brilló mientras Sogeiki usaba un blink para retirarse a 3 metros de distancia. Long Shilla no dijo una palabra. Después de que su agarre se perdió, su rostro se volvió aún más serio. Dio un paso adelante con su pie derecho, haciendo que todo el mundo emitiera un profundo gemido. No retrajo su mano derecha, sino que la convirtió en un puño que golpeaba directamente hacia el pecho de Sogeiki. 6 rayos de luz deslumbrantes se formaron a su alrededor, transformándose en un enorme globo que se estrellaba directamente contra Sogeiki. Sogeiki ya había sido puesto a la defensiva. Ahora, no podía hacer otra cosa que defenderse pasivamente contra el poder abrumador de Long Shilla. Long Shilla también era un emperador celestial, pero le daba a Sogeiki una presión mucho mayor que la de Shenhuang Tianyue. Debe recordarse que le habían dado el título del experto número 1 por debajo de la etapa Dios celestial. Sogeiki no tuvo más remedio que bloquear con sus 2 manos frente a su pecho. Al instante, sus palmas se transformaron hasta volverse completamente grises. Un vórtice gris redondo se formó silenciosamente frente a él. Una vez que el globo de luz de 6 colores de Long Shilla colisionó contra ese vórtice gris, se derritió instantáneamente hasta 1/3 de su tamaño original, y luego colisionó contra las palmas de Sogeiki. Cualquier persona aparte de Long Shilla, incluidos otros emperadores celestiales, que no usase equipo consolidado o habilidades almacenadas, habrían visto sus ataques completamente derrotados por la habilidad de devorar de Sogeiki. Long Shilla, sin embargo, era diferente. Tenía 6 tipos diferentes de energía celestial. Aunque la habilidad de devorar todavía podía disolver su ataque, no era capaz de disolverlo todo. Sonó un boom, seguido por una luz alrededor del cuerpo de Sogeiki, que se volvió marcadamente más fuerte cuando se tambaleó 10 pasos atrás antes de apenas encontrar su equilibrio. Maestro, ¿qué estás haciendo? Solo ahora Sogeiki finalmente logró hablar. Long Shilla se sobresaltó un instante al ver el vórtice gris que aparecía entre las manos de Sogeiki. No presionó el ataque, pero su rostro todavía era bastante feo. Habla. ¿Quién eres tú? ¿Te atreves a fingir que eres mi discípulo? Sogeiki tenía una mirada impotente en su rostro. Soy tu querido discípulo, el pequeño gordito. ¿Por qué alguien fingiría ser yo? Long Shilla dijo con enojo. Mierda. Incluso si ese mocoso Sogeiki lograra aumentar su cultivación, no habría podido convertirse en un rey celestial después de solo un año. ¿A quién crees que estás engañando? Voy a arrancarte esa máscara de piel humana de la cara. Long Shilla había venido originalmente porque había sentido las ondas de energía de un rey celestial. Estaba preocupado de que los soldados incompetentes no pudieran manejarlo, y por eso vino. Y, sin embargo, tan pronto como llegó vio a Sogeiki. Había estado tan feliz que olvidó por completo la razón por la que había venido. Pero, tan pronto como golpeó a Sogeiki, sintió que algo andaba mal. El cuerpo de Sogeiki en realidad liberó una fuerza contraria, y parecía como si incluso las energías atmosféricas en el aire hubiesen querido impedir su bofetada. Esto era algo que solo un rey celestial podría hacer. ¿Qué edad tenía Sogeiki? No importa que, Long Shilla no creería que ese mocoso hubiese podido alcanzar ese nivel en tan poco tiempo. Además, en realidad no era capaz de ver a través del aura de energía de Sogeiki. Esa era la razón por la que su rostro había cambiado repentinamente y el por qué quería capturar a ese imitador. Sin embargo, el atributo demoníaco de Sogeiki y su habilidad de devorar habían confundido a Long Shilla aún más. Aunque esa habilidad de devorar era mucho más poderosa de lo que había sido en el pasado, seguía siendo fundamentalmente la misma cosa. Long Shilla nunca había visto a nadie más que a su querido discípulo siendo capaz de usar esta habilidad, la habilidad de devorar. Por eso había detenido sus ataques. Sogeiki miró a Long Shilla. No sabía si reír o llorar. Maestro, estás siendo irrazonable.
Otros esperan que sus discípulos se hagan más fuertes. ¿Por qué esperas que sea débil? Otras cosas pueden ser falsificadas, pero esto no puede, ¿verdad? Esto es algo que solo yo tengo. Mientras hablaba, movió sus manos en un círculo delante de él, formando dos triángulos que se interceptaban y desataban la formación de luz divina 6 supremo. Cuando Lon Shilla vio los 6 deslumbrantes rayos de luz aparecer debajo de los pies de Sogweikin, el rostro ceniciento de Lon Shilla se congeló al instante. Sogweikin tenía razón. Se podrían fingir otras técnicas, pero definitivamente la formación de luz divina 6 supremo no se podría. La formación de luz divina de Sogweikin se basaba en la formación de habilidad de las 6 artes supremas de Lon Shilla. Esa técnica suprema requería que uno tuviese 6 atributos, y solo Lon Shilla y su discípulo conocían el método para entrenarla. Incluso si alguien pudiese imitar la apariencia de Sogweikin, sus atributos no podrían ser imitados. Los 6 atributos específicos de la combinación de Sogweikin eran únicos para él. Combinado con la formación de luz divina 6 supremo, era suficiente para demostrar quién era. ¿De verdad eres el pequeño gordito?, preguntó Lon Shilla, desconcertado. La cara de Sogweikin se crispó. Maestro gran gordito, no soy otro que tu pequeño gordito. Es cierto que me he vuelto más poderoso. Al menos deberías darme la oportunidad de decirte lo que pasó. Los ojos de Lon Shilla parpadearon. Espera un segundo. Dime. Cuando combinaste las líneas de sangre del tigre y del dragón en la boca del volcán, ¿quién terminó siendo el sacrificio? Sogweikin se quedó sin palabras al instante. Miró de reojo a Shang Wanbinger y luego dijo impotente, fue la pequeña bruja, Wu Yuean. Me dijiste que fuera responsable de ella después. Al escuchar eso, Lon Shilla estaba realmente aturdido. La espesa aura asesina que lo rodeaba se disipó. Dio un paso adelante, mirando a Sogweikin con incredulidad. Eres un bastardo. Absolutamente un bastardo. ¿De verdad te convertiste en un rey celestial? Malditos sean los cielos, esto es completamente injusto. Cuando me convertí en un rey celestial, tenía 50 y tantos años. ¿Cuántos años tienes? Sogweikin se rió amargamente. ¿Desde cuándo un maestro está celoso de su propio discípulo? Maestro, estás equivocado aquí. Lon Shilla se sobresaltó al reírse, su risa haciendo que la carne de su cara se amontonara alrededor de sus ojos, haciéndolos casi invisibles. Ven acá. Sogweikin resopló. Me niego. ¿Qué pasa si me golpeas de nuevo? Lon Shilla maldijo con una risa, al diablo, ven aquí mocoso. Si quiero golpearte, lo haré. Yo soy tu maestro. ¿No puede un maestro disciplinar a su discípulo? Sogweikin regresó impotente a donde Lon Shilla, quien lo miró y luego comenzó a reír de nuevo. Muy agradable. Como dice el refrán, un padre heroico producirá un hijo varonil. Eres de hecho mi discípulo. Veamos cómo ese viejo bastardo Xuetian va a presumir de mí en el futuro. Mi discípulo no solo se llevó a su hija, sino que también se convirtió en un rey celestial. Jaja. Vaya. Cuando Sogweikin vio a su maestro rugir de risa de una manera absolutamente desvergonzada, no pudo evitar sentirse incómodo. ¡Qué demonios! Finalmente había visto a su maestro otra vez, pero lo primero que hizo su maestro fue atacarlo repentinamente. Afortunadamente, apenas había logrado defenderse. De lo contrario, esos 2 golpes de su maestro habrían sido bastante dolorosos. Sogweikin no era el único que se sentía incómodo. Todos los soldados inigualables sintieron sus corazones crisparse mientras miraban eso, especialmente Kourui. Sin embargo, Sogweikin y Lon Shilla bromeando no eran tan impactantes. Lon Shilla, sin embargo, acababa de decir que Sogweikin era en realidad un rey celestial. El jefe era en realidad un rey celestial. En todo el ejército arco celestial, solo Lon Shilla y Duan Tianlan se encontraban en el nivel del rey celestial o por encima de él. Técnicamente, sin embargo, en realidad no pertenecían al ejército del Imperio Arco Celestial. Eran invitados de honor y aliados. La mayor debilidad del Imperio Arco Celestial era que no tenían suficientes potencias propias, especialmente al más alto nivel. Ahora que Sogweikin se había convertido en un rey celestial, las cosas eran completamente diferentes. El Imperio Arco Celestial finalmente tenía un rey celestial propio. Volvamos a la base primero. Necesito presumir frente al viejo Duan, jaja. La mejor decisión que tomé en toda mi vida fue aceptarte como mi discípulo. El Emperador Celestial 6 Supremo siempre había actuado como lo deseaba. Nunca fue alguien que ocultaba sus sentimientos. Si él estaba feliz, él estaba feliz. Hablando francamente, la expresión petulante en su rostro hizo que incluso los soldados inigualables sintieran que ese gran gordito necesitaba una paliza.
Pero, por supuesto, nadie se atrevió a decir nada. Después de esos asuntos, todos regresaron a sus respectivos campamentos. Lo primero que Kouru hizo fue informar a los miembros de alto nivel del Imperio Arco Celestial, mientras que Long Shilla llevó a Zhao Weiqing y Shan Wanbinger a encontrarse con Duan Tianlang. Oh, Weiqing, bribón. Regresaste. Duan Tianlang estaba extremadamente sorprendido y feliz cuando vio a Zhao Weiqing. Zhao Weiqing quería inclinarse ante él, pero fue detenido. Me alegro de que hayas vuelto. El Imperio Arco Celestial realmente no puede estar sin ti, su líder espiritual. La batalla más importante en el renacimiento del Imperio Arco Celestial está a punto de comenzar. Regresaste justo en el momento preciso. El tío maestro ya ha completado las cosas que necesitas. Mientras hablaba, Duan Tianlang agitó su mano. 3 cajas aparecieron en el escritorio. Sin lugar a dudas, tenían los pergaminos de equipos consolidados de nivel Dios. Gracias, tío maestro. Debes haberte agotado, dijo Zhao Weiqing con sinceridad. El respeto que sentía hacia Duan Tianlang era tan grande como el respeto que sentía por su maestro. Por el legado de la fuerza, Duan Tianlang había pagado un precio enorme. Él había ayudado mucho a Zhao Weiqing de una manera completamente desinteresada. Long Shilla se rió a un lado. Viejo Duan, tu conjunto legendario no es lo suficientemente bueno. Duan Tianlang parpadeó. ¿No es suficiente? ¿Por qué no es lo suficientemente bueno? Weiqing ya está en el nivel de 9 joyas, ¿verdad? Cuando se fue, estaba en el nivel 6 joyas. Tengo exactamente 3 piezas más, una para cada nivel. Long Shilla levantó su mano, luego movió un dedo de una manera absolutamente desvergonzada. 9 joyas, tonterías. Él es mi discípulo personal, del Emperador Celestial 6 Supremo. Ha sido un año completo. ¿Cómo podría estar todavía en la etapa de 9 joyas? Está en la etapa de 10 joyas. Cuando Shan Wanbinger vio cómo Long Shilla estaba actuando, no pudo evitar soltar una risita. Debe recordarse que hace solo unos momentos, Long Shilla había atacado a Zhao Weiqing debido a que no creía que ese último podría haber mejorado tan rápidamente. Ahora, él estaba fingiendo que era todo lo que esperaba. A pesar de lo arrogante que Long Shilla se comportaba, Duan Tianlang estaba verdaderamente conmocionado. Él miró tontamente a Zhao Weiqing. Weiqing, ¿eres un rey celestial? Ya. Zhao Weiqing se rió entre dientes. Tuve suerte. La expresión facial de Duan Tianlang se volvió extremadamente extraña. Mocoso, realmente eres un monstruo talentoso. Afortunadamente, tampoco perdí el año pasado. No planeaba decírtelo de inmediato, ya que quería que trabajaras más para convertirte en un rey celestial. Ahora parece que puedo entregártelo por adelantado. Mientras hablaba, levantó la mano derecha y sacó 2 cajas de madera más sobre la mesa. Esta vez, fue el turno de Long Shilla de congelar su sonrisa. Viejo Duan, ¿completaste el conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura? Hay que recordar que Zhao Weiqing ya tenía 5 piezas del conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura. Esas 5 piezas adicionales significaban que ahora tenía un conjunto completo de 10 piezas. Duan Tianlang resopló. Cuando alguien te pide que ayudes, necesitas trabajar duro. No soy como alguien que habla sobre ser un maestro sin hacer nada en absoluto, gastando todos sus días huyendo a Dios sabe dónde a relajarse. Xuer y Fei regresaron de la isla Joya Celestial con los materiales que necesitaba, así que de inmediato comencé a trabajar duro. Weiqing solo necesita un pergamino de cada uno para consolidarlo por completo. De lo contrario, realmente no habría sido capaz de lograrlo. Los ojos de Zhao Weiqing se humedecieron instantáneamente al mirar a Duan Tianlang. Cuando conoció a Duan Tianlang por primera vez, ese tío maestro aún parecía bastante joven. Ahora, después de unos pocos años, su cabello se había vuelto blanco. Aunque sus ojos aún brillaban, mantenían en su interior un inconfundible cansancio. Zhao Weiqing no pudo evitar sentir su dolor en su corazón. Tío maestro. Zhao Weiqing dio un paso adelante para agarrar a Duan Tianlang por la gran mano del hombre. Duan Tianlang usó su otra mano para acariciarlo en el hombro. Somos familia. De hecho, puedes ser considerado la mitad de mi aprendiz y el heredero de mi legado de la fuerza. Aunque nunca te has desarrollado realmente como maestro de equipos consolidados, naturalmente hice lo que te prometí que haría. Además, completar el conjunto Odio a la Tierra sin empuñadura fue una de mis mejores experiencias. Ahora que he terminado tanto el odio al cielo sin empuñadura y el odio a la tierra sin empuñadura, no me arrepiento de nada. Zhao Weiqing se aferró a la gran mano de Duan Tianlang. Podía sentir claramente que, aunque su tío maestro parecía normal en la superficie, su esencia vital era extremadamente débil. Él podría morir en cualquier momento.
Las lágrimas comenzaron a gotear desde la cara de Zhao Weiqing. No pudo evitar tender la mano para darle a Duan Tianlang un abrazo muy grande. Long Shilla ya no podía seguir sonriendo. Miró a su viejo amigo, sus propios ojos estaban llenos de profunda preocupación. Sabía mejor que nadie cómo estaba el cuerpo de Duan Tianlang. De hecho, se había ido con el propósito de encontrarle a Duan Tianlang algunos ingredientes preciosos que se podrían usar para reparar su cuerpo, pero no se imaginaba que Duan Tianlang hubiese terminado el conjunto Odio a la Tierra sin empuñadura tan rápidamente. Ahora que ya había completado el trabajo de su vida, su esencia vital probablemente se desvanecería. Los tesoros que Long Shilla había traído probablemente serían inútiles. Justo en ese momento, una débil luz dorada salió del cuerpo de Zhao Weiqing. Algo extraño ocurrió. En realidad, partículas de luz dorada salieron volando de su cuerpo, causando que toda la tienda se llenara de una aura extraña magnificente. La luz de las estrellas brillaba, transformando el interior de la tienda en el cielo estrellado. Las motas de luz astral volaron en cada dirección, luego giraron en círculos hacia Duan Tianlang. No eran tan rápidas, pero cada vez que una de ellas entraba en su cuerpo no podía evitar temblar levemente. Weiqing, no. Duan Tianlang gritó involuntariamente. Sin embargo, ya no podía detener a Zhao Weiqing, cuyos brazos estaban a su alrededor. En realidad, era imposible para él moverse. En términos de base de cultivo, estaba naturalmente por encima de Zhao Weiqing. Era un rey celestial viejo y experimentado, después de todo. Pero Zhao Weiqing no era un rey celestial ordinario. Tenía energía santa. Si Duan Tianlang todavía pudiese liberarse después de ser atrapado de esa manera, a Zhao Weiqing no le quedaría cara. Las densas ondas de energía santa se extendieron por el aire a medida que las motas de luz astral continuaban vertiéndose en su cuerpo. Duan Tianlang descubrió para su asombro que sus meridianos del corazón dañados, que estaban en riesgo de romperse en cualquier momento debido a que había agotado su esencia vital, en realidad comenzaban a volverse lentamente firmes y fuertes de nuevo. Cada célula de su cuerpo estaba siendo despertada por esas partículas de luz astral, que no le causaban ningún daño al cuerpo. De hecho, incluso su propia energía celestial dio la bienvenida a esa energía extranjera de una manera muy natural. Las motas de luz de las estrellas comenzaron a aparecer dentro de la energía santa dentro de su cuerpo. Duan Tianlang sintió como si todo su cuerpo hubiese estado sumergido en una fuente termal. Era indescriptiblemente cómodo. Todo dentro de su cuerpo parecía estar despertando. Sus órganos, sus huesos, sus meridianos, en ese momento, parecían atravesar una nueva primavera. Zhao Weiqing no le dio su propia fuerza vital. Más bien, usó una técnica extraña para reconstruir el cuerpo de Duan Tianlang. El cuerpo humano era algo creado por la naturaleza. Lo que Zhao Weiqing le dio a Duan Tianlang era este tipo de vitalidad creadora. Al hacer eso, en realidad usó mucha más energía de la que usaría simplemente mejorando la esencia vital de Duan Tianlang. Los ojos de Duan Tianlang se volvieron bastante distantes. Sintió como si hubiese vuelto a su juventud. Su corazón, que se había hundido en una melancolía mortal, en realidad volvió a la vida. Se sentía como si ahora podría hacer muchas de las cosas que hizo en su juventud. De repente pensó en una broma que Long Shilla le había dicho en el pasado. En aquel entonces, Long Shilla le había dicho lo que significaba la hermandad. ¿Qué son los hermanos? Los hermanos son aquellos que, cuando estás enfermo en la cama e incapaz de levantarte, verterán agua y hervirán té para ti, te alimentarán y te lavarán. Incluso si ya no le importan esos asuntos, durante tus últimos días un hermano llevará un par de bellezas para usted. En ese punto, definitivamente dirás, ayúdame a vivir. Voy a darle otra oportunidad. Tal vez era realmente el momento de darle una oportunidad. La brillante luz astral continuó haciendo su trabajo durante 10 minutos antes de regresar lentamente al cuerpo de Zhao Weiqing. Zhao Weiqing relajó su agarre, sonriendo a Duan Tianlang, cuyos ojos aún estaban bastante nublados. Long Shilla había estado parado cerca y mirando. Él sabía mejor que nadie lo que había sucedido, porque vio con sus propios ojos cómo el cabello blanco de Duan Tianlang se movía lentamente, y milagrosamente se volvía negro, comenzando desde las raíces hasta el final. La piel y los músculos de su cara comenzaron a reafirmarse nuevamente. Parecía haberse vuelto instantáneamente 10 años más joven. Long Shilla miró fijamente, aturdido, a Duan Tianlang mientras ese se hacía cada vez más joven. Se arrastró hacia Zhao Weiqing y luego lo envió por transferencia de voz. Weiqing, ¿estás bien? ¿Eso te agotó demasiado? Zhao Weiqing se rió entre dientes y negó con la cabeza. Estoy bien. Eso no fue nada. Utilicé energías atmosféricas, las convertí en energía santa y revitalicé el cuerpo del tío maestro. Aunque en realidad no se hizo una década más joven, será fácil para él vivir por varias décadas más.
Jeje. ¿Estás seguro de que no te costó demasiado? Long Shilla ensanchó sus pequeños ojos que estaban escondidos entre esos pliegues de carne. Zhou Weiqing asintió. No te preocupes, maestro. Siempre sé lo que estoy haciendo. La sonrisa de Long Shilla de repente se volvió bastante halagadora. Entonces, ¿cuándo crees que tendrás tiempo para hacer lo mismo con el maestro? El maestro también quiere ser joven. Tal vez termine encontrando a alguien para que llames esposa maestra. Zhou Weiqing se rió a carcajadas. Envolvió un brazo alrededor del hombro de Long Shilla y dijo, por supuesto. ¿Cómo podré olvidarme de ti? Definitivamente tendrás la oportunidad también. La energía santa estaba verdaderamente llena de infinitos misterios. Después de que su núcleo astral tomó forma, continuaba dándole más y más habilidades a Zhou Weiqing. Justo ahora, todo lo que Zhou Weiqing había hecho por Duan Tianlang simplemente había salido de sus emociones. En realidad, era como un experimento, y se comprobó que fue un éxito. La esencia vital de Duan Tianlang realmente había sido revivida por él. Después de esa prueba, Zhou Weiqing se dio cuenta de que realmente tenía la habilidad especial de ayudar a otros a extender su vida útil. Debe entenderse que tal habilidad era una buena suerte indescriptible para desarrollar el Imperio Arco Celestial. Long Shilla golpeó a Zhou Weiqing en la espalda, muy satisfecho. Aunque había estado bromeando cuando hizo la petición, en su corazón no pudo evitar suspirar. No hace mucho tiempo, cuando conoció a ese discípulo suyo, la base de cultivo del niño había sido tan baja como la de una hormiga. Ahora, solo unos pocos años después, se había convertido en alguien quien incluso Long Shilla tenía que tratar como a un igual. Él también tenía esa habilidad extremadamente maravillosa. Eso ya no se podía describir como algo poco natural o bendecido con talento. Eso era ser el hijo favorecido de los cielos. Duan Tianlang estuvo aturdido durante 10 minutos completos antes de recuperarse lentamente. Cuando miró a Zhou Weiqing, su mirada se volvió bastante extraña. Suspiró suavemente. Weiqing, ¿por qué hiciste eso? Aunque no sé qué poder usaste, no te hará daño. Zhou Weiqing sacudió la cabeza rápidamente. Definitivamente no. Mírame, ¿no parece que estoy lleno de vitalidad? La creación es una propiedad especial de mi energía santa. Tú sacrificaste mucho por mí, tío maestro. No me hace daño, pero incluso si lo hiciese, no me arrepentiría. Además, necesito que produzcas otra maravilla para mí. Duan Tianlang dijo sorprendido. ¿Producir otra maravilla? ¿Qué tipo de maravilla? Zhou Weiqing dijo solemnemente. Tío maestro, durante mi reciente viaje al continente Xuantian descubrí un conjunto legendario de 11 piezas. Inmediatamente dio una breve narración de su viaje al continente Xuantian. Continente mientras describía el conjunto dragón demonio tenebroso a Dong Fang Yue. Los ojos de Duan Tianlang se llenaron de asombro mientras escuchaba esa historia. ¿Para ser uno con un dragón? ¿El continente Xuantian en realidad tiene un conjunto legendario tan maravilloso? Zhou Weiqing asintió. El maestro del palacio Xuantian simplemente cultivó a un emperador celestial de etapa intermedia, pero ese conjunto legendario en realidad le permitió luchar contra una potencia dios celestial como el dragón marino del terror. Pueden imaginarse cuán efectivo y poderoso era ese conjunto. Nuestro legado de la fuerza existe desde hace muchos años. ¿Por qué no podemos producir un conjunto legendario similar de 11 piezas? Nuestros predecesores pudieron hacer un sucesor del conjunto legendario odio al cielo sin empuñadura para crear el odio a la tierra sin empuñadura. Creo, maestro, que definitivamente puedes crear una 11ª pieza de ese conjunto. Zhou Weiqing entendía perfectamente la personalidad de Duan Tianlang. No deseaba que su tío maestro se sintiera culpable por haber recibido su ayuda, y también quería darle a Duan Tianlang un motivo para seguir viviendo. Sin lugar a dudas, aplicar sus esfuerzos a otro pergamino de equipos consolidados era la mejor opción. Duan Tianlang asintió lentamente, pero una sonrisa dolorida apareció en su rostro. Agregar otra pieza a un conjunto de 10 piezas no será fácil. De hecho, será mucho más complicado que crear un conjunto de 10 piezas nuevo. Zhou Weiqing se rió. Tío maestro, siempre he creído que mientras estés decidido, nada es imposible. Mírame. Nunca he entrenado demasiado en los pergaminos consolidados, pero aún así me convertí en un maestro de nivel dios. ¿Eh? Tanto Duan Tianlang como Long Shilla no pudieron evitar soltar gritos de sorpresa. ¿Ahora eres un maestro de nivel dios? Duan Tianlang inmediatamente se adelantó para enfrentar a Zhou Weiqing, agarrando los hombros de ese último. Su rostro estaba lleno de alegría salvaje e indescriptible. De hecho, ahora estaba mucho más emocionado de lo que se sentía después de haber mejorado su cuerpo y de haber ganado 10 años de vida.
Capítulo 263 antes de la batalla final. Cuando había heredado las enseñanzas del legado de la fuerza, su mayor arrepentimiento siempre había sido que no le había enseñado a un discípulo hasta que alcanzara la etapa de maestro de equipos consolidados de nivel Dios, para continuar la línea del legado de la fuerza. Podría decirse que si Zhou Weiqing realmente pudiese convertirse en un maestro de equipo consolidados de nivel Dios, tendría un significado extraordinario para Guan Tianlang. Zhou Weiqing asintió, describiendo el proceso de cómo se había convertido en un maestro de nivel Dios. El temperamento de Guan Tianlang siempre había sido suave y pacífico, pero cuando escuchó todo el proceso sobre cómo Zhou Weiqing se había convertido en un maestro de nivel Dios, no pudo evitar maldecir groseramente: tu hermana. Eso no es justo en lo absoluto. ¿Sabes cuánto esfuerzo invertí para convertirme en un maestro de equipos consolidados de nivel Dios en el pasado? Este es realmente un caso de comparaciones que son realmente odiosas. Ah, gordito Lon, mi mayor pesar ahora es que no te arrebaté Weiqing de las manos. En ese momento, solo pensé que tenía los 6 atributos, una oportunidad tan rara, y también tengo otros discípulos, así que te dejé tenerlo. Entonces, los talentos de Weiqing en el mundo de los maestros de equipos consolidados no son menores que sus talentos en el cultivo. En ese punto, Long Shilla ya estaba sonriendo tan ampliamente que sus ojos apenas se podían ver. Justo en ese momento, ruidosos pasos podían escucharse afuera. Weiqing. La persona no había llegado, pero la voz ya había llegado. Poco después, una figura blanca entró corriendo en la tienda, haciendo caso omiso de todos los demás, voló directamente a los brazos de Zhou Weiqing. ¿No era Tian'er? Un año ya había pasado, pero el tiempo no parecía haber dejado señales en Tian'er. En cambio, se veía aún más atractiva que nunca. Actualmente, su rostro estaba lleno de lágrimas, cayendo como la lluvia, haciendo que todos sintieran pena por ella. Zhou Weiqing se había ido por un año entero. ¿Cómo podría no extrañarlo? Sujetándolo con fuerza alrededor de su cintura, era como si temiese que desapareciese de nuevo. Detrás de Tian'er, Shan Guangxuer y Shan Guanfei también entraron. La cara de Shan Guangxuer tenía su expresión fría habitual, pero los labios de Shan Guanfei se fruncieron levemente al ver a Tian'er abrazar a Zhou Weiqing, claramente un poco celosa. Detrás de ellos, Muen, Huafeng, Mingyu y los otros escalones superiores de Imperio Arco Celestial también habían llegado. Con Zhou Weiqing de vuelta al fin, naturalmente dejaron todo inmediatamente y se apresuraron. Al instante, la tienda de Guan Tianlang se llenó de gente. Bajo las miradas de tanta gente, Tian'er finalmente liberó a Zhou Weiqing, sus mejillas manchadas de rojo en un sonrojo. Sin embargo, Zhou Weiqing no la dejó ir, bajando la cabeza para susurrar algo en sus oídos. La hermosa cara de Tian'er se volvió aún más roja, pero finalmente ella sintió con la cabeza, haciendo que la cara de Zhou Weiqing se llenara de emoción y alegría al instante. Shan Guanfei se acercó, tiró de Zhou Weiqing hacia atrás y envolvió a Tian'er en su propio abrazo. Malvado compañero, es mejor que tengas cuidado. Tian'er está bajo nuestra protección, no puedes abrazarla. Lo que Zhou Weiqing acababa de preguntar era si el embarazo de Tian'er había sido verificado o no. Después de obtener su confirmación, sabiendo que él sería padre, ¿cómo podría no estar emocionado? Mingyu miró ferozmente a Zhou Weiqing, diciendo exasperadamente: «¿Todavía sabes cómo volver?». Zhou Weiqing se rió de buena gana mientras caminaba hacia adelante, dándole un gran abrazo. Mingyu instantáneamente lanzó una mirada impotente, golpeando la espalda de Zhou Weiqing con un puño. Por último, no pudo evitar sonreír también. No importa qué, era grandioso que finalmente regresara. Él era el pilar espiritual y el líder de todo el Imperio Arco Celestial. Todos los escalones superiores del Imperio Arco Celestial fueron prácticamente atraídos por él y lo estaban siguiendo. Si continuaba con su acto de desaparición, aunque Mingyu aún podía mandar al ejército sin problemas, todavía había muchas otras cosas que no podía controlar. Después de todo, él no tenía el nombre correcto para dirigir todo el Imperio Arco Celestial. Después de abrazar a Mingyu, Zhou Weiqing se volteó hacia las hermanas Shangguan y les dio a cada uno un gran abrazo también. Luego procedió a dar un abrazo a todos en la tienda, sin excepción. Cuando finalmente caminó hacia la última persona que estaba escondida en un rincón, no pudo evitar quedarse atónito por un segundo. Aún así, extendió sus brazos de manera similar. «Hermana mayor Ruse, ha sido duro para ti». Esa persona era de hecho Xiao Ruse. Sin embargo, su complexión actual no era demasiado buena, pálida y cenicienta, aunque aún caminaba hacia el abrazo de Zhou Weiqing. Zhou Weiqing pudo oírla vagamente murmurar en voz baja: «Nací antes de que nacieras, cuando naciste, ya era vieja». Esas simples palabras, pero causaron que el corazón de Zhou Weiqing temblara violentamente.
Aunque sabía que ya no podía permitirse entrar en otra relación, incurrir en otra deuda de amor, no pudo evitar sentir un gran dolor en su corazón. Todos los recuerdos de él creciendo con Xiaoru se pasaron por su mente. Todo el proceso terminó rápidamente, pero Zhou Weiqing sintió que sus sentimientos originalmente emocionados se habían vuelto pesados. Mientras abrazaba a Xiaoru, de alguna manera dijo en voz baja: el tiempo no es un problema, la edad nunca es una barrera. Los ojos de Xiaoru se iluminaron al instante, pero rápidamente se oscurecieron nuevamente mientras ella se liberaba de su abrazo y se hacía a un lado. De hecho, Xiaoru era unos años mayor que Zhou Weiqing. En ese momento, apenas había llegado a la treintena, pero Zhou Weiqing apenas tenía 20 años. Los años de feroces batallas y una vida dura habían dejado su huella en ella, y ya no tenía el mismo nivel de belleza como las hermanas Shangguan o Tianer. No era de extrañar que ella no se sintiera digna en lo absoluto. Había tanta gente en la testada tienda que Zhou Weiqing no podía perseguirla. Al final, se dio la vuelta y se enfrentó a la multitud, dando una profunda reverencia de 90 grados. Todos ustedes han trabajado duro. Weiqing se los agradece sinceramente. Era una frase simple, algunas palabras, pero muchos de los presentes tenían los ojos enrojecidos. Los sentimientos de Mingyu eran los más profundos, y suspiró para sus adentros mientras pensaba. La marca de un verdadero líder. Este tipo tenía todas las marcas para ser un gran emperador. Aunque pensaba muy bien en sus propios talentos, al final solo podía ser un gran general o comandante. En esa área, Zhou Weiqing quizás no era su rival, pero esa personalidad y carisma era algo que él no poseía. Esa era la razón por la que pude obtener el apoyo de tantas personas diferentes. Desde el momento en que el Imperio Arco Celestial había sido vencido, hasta su desarrollo actual hoy, podría parecer que Zhou Weiqing realmente no había hecho mucho en términos de hechos reales. Sin embargo, todo lo que él había hecho era las áreas más críticas. Él era la verdadera alma del Imperio Arco Celestial de hoy en día. Mingyu tosió cortésmente y dijo: permítanos trasladarnos a otro lugar para hablar, no sea que molestemos al maestro Duan. Duan Tianlang se rió de buena gana y dijo: no me importa esta pequeña perturbación, es solo que mi lugar es muy pequeño, por lo que Weiqing no podrá estar cerca de todos ustedes. Jaja. Ninguno pudo evitar unirse a la risa. Al salir de la tienda de Duan Tianlang, todo el grupo se dirigió hacia la tienda principal del ejército. Mingyu invitó a Zhou Weiqing a sentarse en el asiento principal, pero se negó obstinadamente, deseando que Mingyu se sentara allí. Al final, lo dejaron vacío, en su lugar tuvieron 2 sillas debajo de ese asiento para ellos. Después de una ronda de charlas, finalmente comenzaron a hablar de los asuntos importantes. Naturalmente, Zhou Weiqing no quiso hablar de todas sus experiencias, por lo que acaba de dar un breve resumen antes de dirigir la discusión a la situación actual del Imperio Arco Celestial. La explicación Mingyu fue mucho más detallada que la de Kou Rui, incluyendo gran parte de sus propios análisis y opiniones. Según Mingyu, el Imperio Arco Celestial parecía estar en una gran situación, pero en realidad estaban en grave peligro. Por supuesto, sus espaldas estaban seguras, pero el problema era solo con su ejército de más de 100.000 hombres, si tuviesen que enfrentarse a todo el poder del que estaba detrás del Imperio Calice, el Imperio Baida, ¿podrían realmente resistirlo? Hacia ese punto, incluso Mingyu no tenía plena confianza. Todo lo que podía garantizar era hacer todo lo posible para llegar a las mejores posibilidades. En la actualidad, el tema de mayor importancia era la próxima guerra que podría estallar en cualquier momento. La invasión de la ciudad Arco Celestial era absolutamente crítica, especialmente porque necesitaban salvar a la familia real del Imperio Arco Celestial, así como a la propia familia de Zhou Weiqing. Sin embargo, eso también les planteaba el mayor problema ahora. Un asedio enérgico no era posible. Incluso si ignoraran el hecho de que la familia de Zhou Weiqing estaba allí, ninguno de los guerreros del Imperio Arco Celestial estaría dispuesto a arriesgar la destrucción de la familia real para entrar en el Imperio Arco Celestial. Si daban la orden de atacar así, la moral de los soldados definitivamente se vería muy afectada. Weiqing, debes tomar una decisión final tan pronto como sea posible. Después de describir su situación actual, Mingyu lo instó. Zhou Weiqing asintió, preguntando: ¿cuál es el poderío militar enemigo exacto en la ciudad Arco Celestial y sus alrededores? Al escuchar esa pregunta, la expresión de Mingyu se puso fea. Esos bastardos del Imperio Calice y el Imperio Baida están utilizando la estrategia de fortificar la ciudad y limpiar el entorno. Como la ciudad Arco Celestial no es particularmente grande, no pueden colocar demasiadas tropas en la ciudad.
Como tal, están utilizando principalmente la ciudad Arco Celestial como una base central de operaciones, fortificándola fuertemente mientras limpian constantemente el bosque de estrellas a su alrededor. Ya, una gran cantidad de árboles estrellas han sido cortados y transportados lejos. Actualmente, su fuerza militar consiste en alrededor de 15 regimientos, pero su poder real de combate definitivamente no es su rival para nosotros directamente. De los 15 regimientos, 10 o más pertenecerán al Imperio Calice, una fuerza que han acumulado durante todos estos años. En cuanto al resto, deberían ser del Imperio Vaida. Actualmente, por el estado de las cosas, no muestran signos de enviar más refuerzos. Está claro que su objetivo principal es mantenernos aquí, y retrasarnos hasta que el Imperio Dandu y el Imperio Vaida hayan completado sus movimientos en la región, y puedan tomarse el tiempo para acabar con nosotros. Los ojos de Zhou Weiqing se entrecerraron, pero no habló directamente. Aquellos que estaban más cerca de él, especialmente las mujeres, podían ver fácilmente por la expresión de sus ojos que su pequeño gordito estaba realmente enfurecido. Para Zhou Weiqing, tener su patria invadida y conquistada ya era un gran insulto. Ahora, esos invasores estaban destruyendo su tierra natal, destruyendo su bosque de estrellas y usando las vidas de su familia para amenazarlo y evitar que él los atacara. Uno podría imaginarse la furia en su corazón ahora. Había más de una docena de personas en la sala de reuniones, pero toda la tienda estaba extrañamente silenciosa, incluso se podía oír la caída de un alfiler. Todas sus miradas se fijaron en Zhou Weiqing, esperando su decisión. Zhou Weiqing permaneció en silencio durante 5 minutos antes de finalmente levantar la cabeza una vez más. Una luz brilló en sus ojos mientras daba la orden. Comandante Mingyu, si fuésemos a comenzar a atacar ahora, ¿cuánto tiempo les llevará a prepararse? Sin vacilación, Mingyu respondió. Todo está listo, y podemos lanzar nuestro ataque en cualquier momento. Bien. Gritó Zhou Weiqing. Se levantó bruscamente, la luz en sus ojos brillaba intensamente. En ese instante, toda la sala de oficiales pudo sentir la fuerte presión de él. Dado que ese es el caso, les daré un último día de preparación. Mañana por la noche, lanzaremos nuestro ataque. En cuanto al plan de acción real, lo discutiremos ahora. Una luz de admiración brilló a través de los ojos de Mingyu. Como dicen, la indecisión conduce invariablemente a problemas. Para Zhou Weiqing tomar una decisión tan difícil de una manera tan resuelta, especialmente en este corto periodo de tiempo, definitivamente era un atributo que un buen líder necesitaba tener. Mingyu consiguió que la mayoría de los oficiales se fuese primero, con solo los miembros del escalón superior central quedándose con Zhou Weiqing para discutir los planes detallados de la batalla. Justo como lo que Mingyu había dicho antes, sobre invadir y reclamar la ciudad Arco Celestial, ya se había preparado durante varios meses. En términos de habilidad, ya podrían moverse en cualquier momento, e incluso se les ocurrieron planes para las diversas direcciones y modos de ataque. El grupo central discutió durante 4 horas antes de finalizar su reunión. Shang Wanbinger fue arrastrada por Shang Wangsuer y Shang Wanfeier, dejando a Zhou Weiqing con Tian'er. De Binger, ya habían escuchado lo que le sucedió a Zhou Weiqing. Además, cuando partían hacia el continente Xuantian, Tian'er había permitido que Binger acompañara sola a Zhou Weiqing, y querían devolverle su amabilidad. Después de todo, todas estarían viviendo juntas por el resto de sus vidas, y era importante mantener las relaciones cordiales entre todas ellas. Tian'er sostuvo la mano de Zhou Weiqing mientras se dirigían a su tienda. Todavía podía sentir claramente la ira y los sentimientos sombríos dentro de su corazón. Pequeño gordito, definitivamente podemos hacerlo. Tan pronto como se cerró la puerta, Tian'er se arrojó al abrazo de Zhou Weiqing, hablando suavemente. Zhou Weiqing la abrazó suavemente, como si temiera hacerle daño. Mientras acariciaba su largo cabello, dijo, «Estoy bien. Yo también creo que definitivamente tendremos éxito. Tian'er, ¿me prometes una cosa, está bien?» Sin embargo, Tian'er realmente negó con la cabeza. «Si intentas pedirme que no me una a la batalla mañana, no necesitas decirlo. Definitivamente me uniré a la pelea. De lo contrario, ¿cómo podría enfrentar a tus padres en el futuro?» Zhou Weiqing sonrió amargamente mientras decía, «Tian'er, estás equivocada. Si mi padre sabe que estás luchando conmigo cuando estabas embarazadas, eso será lo único por lo que no me perdonará. Por favor escúchame, cariño, mi preciosa Tian'er, no te unas a esa batalla. Con el maestro siguiéndome, ¿cómo puedes estar preocupada por mí?» Tian'er frunció los labios en un puchero, moviéndose involuntariamente en su abrazo mientras decía, «No, debo irme esa vez. Xuer, Feier y Binger son tan extraordinarias, y también van contigo para rescatar a tus padres. Si no voy esta vez, ¿cómo me mirarán?»
La primera impresión es siempre la más importante, ¿no lo sabías? Querido esposo, solo déjame ir. Por favor, te lo ruego, incluso mi padre dice que estaré bien. Tan pronto como Tianer lo llamó querido esposo en un tono tan dulce, causó que Zhao Weiqing quedara entumecido. Si no fuese por el hecho de que estaba de tan solemne humor debido a que su familia estaba en tal peligro, y por el hecho de que estaban tan cerca de ellos, especialmente con la potencia rey celestial del Imperio Vaida amenazando sus vidas en cualquier momento. Tal vez él podría haberla llevado allí mismo. Tianer, cuando regresaste a la montaña celestial de la nieve, ¿qué dijo el suegro? Zhao Weiqing no había podido acompañarla a la montaña celestial de la nieve, y tenía en alta estima la opinión de Xueo Tian. Dejando a un lado todo lo demás, Tianer estaba criando a su hijo, aunque en realidad aún no estaban casados, ese no era un asunto sin importancia. Después de todo, ella era la única hija de Xueo Tian del Señor de la montaña celestial de la nieve. Sin embargo, del hecho de que Xueo Tian realmente le había permitido venir aquí, no debería estar demasiado enojado. Al escuchar a Zhao Weiqing mencionar a su padre, Tianer sacó su lengua y dijo, padre estaba bastante furioso. Casi no pude volver aquí. Esa fue realmente la primera vez que vi la expresión de padre cambiar tanto, estar tan furioso pero tener esa mirada de impotencia en su rostro. Afortunadamente, no pudo soportar mi constante persuasión y molestia, así que pude regresar. Sin embargo, papá dijo que si vuelves al continente y no lo buscas, vendrá a verte personalmente. La cara de Zhao Weiqing se contrajo ligeramente. Podía imaginarse a Xueo Tian apretando los dientes mientras pronunciaba esas palabras. Esto, querida, también sabes que no puedo oírla en este momento. Después de rescatar a mis padres, definitivamente visitaré a mi suegro para arreglar nuestra fecha de matrimonio. Tianer dijo suavemente, lo sé. Debes completar estos asuntos importantes primero. De todos modos, incluso si padre realmente viene, no podrá realmente hacerte nada. Después de todo, ya tenemos a nuestro hijo. Mientras decía eso, ella acarició su abdomen plano, con una radiante sonrisa en su rostro. Zhao Weiqing preguntó rápidamente, ¿qué dijo el suegro sobre nuestro hijo? ¿Cuándo nacerá nuestro precioso? Mirando la mirada ansiosa en la cara de Zhao Weiqing, Tianer se rió y dijo, todavía es demasiado temprano, al menos 3 años más. Mi memoria era correcta anteriormente, nuestro linaje del espíritu divino del tigre celestial siempre lleva mucho tiempo para dar a luz a nuestros hijos. Además, con la herencia de nuestras líneas de sangre y ahora, con la adición de la energía santa, Padre dice que las defensas de nuestro hijo serán incluso más fuertes que la de nosotros. Mi estómago no puede lesionarse tan fácilmente. ¿Algo así es posible? Zhao Weiqing la miró conmocionado, con la boca abierta. Tianer dijo con orgullo. Por supuesto, para que nuestro linaje del espíritu divino del tigre celestial sobreviva desde la antigüedad hasta ahora, naturalmente tenemos nuestros diversos medios y secretos. Cada vez que una mujer de la línea del espíritu divino del tigre celestial tiene un hijo, nuestra línea de sangre se transformará en una energía única y se fusionará con el niño, para protegerlo. Además, ahora tengo la energía santa. El padre también dijo que con nuestra herencia de sangre nutriéndolo, especialmente con la nutrición y protección de la energía santa, la defensa de nuestro hijo será tan fuerte que incluso sus propios ataques no serán efectivos. ¿De qué más tienes que preocuparte? Definitivamente me uniré a la pelea mañana. No lo olvides, soy la madre del niño, ¿crees que lo amo menos que tú? Sin las garantías de mi padre, nunca me atrevería a pedir esto. Zhao Weiqing vio la terca resolución en los ojos de Tianer y solo pudo decir impotente. De acuerdo, pero sin mi permiso, no debes actuar con facilidad, ¿de acuerdo? De acuerdo. Al ver que finalmente había estado de acuerdo, Tianer accedió al instante felizmente. Zhao Weiqing continuó. En cuanto al reino infernal, ¿qué dijo el suegro? La sonrisa en la cara de Tianer se desvaneció instantáneamente mientras decía, padre también está muy preocupado por ese asunto. La razón por la que quiere verte, además de por nuestros problemas personales, es exactamente por ese motivo. Él no habló mucho sobre el reino infernal, pero me pidió que te dijera que la verdadera razón por la cual mi madre siempre ha sido incapaz de permanecer a mi lado es porque ella es una de las guardias de la entrada al reino infernal. Incluso con la cultivación de mi madre, ella ni siquiera es una verdadera guardiana, sino una vasalla de los verdaderos guardianes. Al escuchar las palabras de Tianer, la expresión de Zhao Weiqing cambió instantáneamente. Estaba extremadamente claro que el tigre entrópico infernal Felia era una potencia de la etapa dios celestial de nivel bajo. Incluso en comparación con el señor de la montaña celestial de la nieve Xueo Tian, ella era solo ligeramente inferior.
Sin embargo, incluso una potencia poderosa de la etapa Dios celestial como ella era simplemente un vasallo, entonces ¿qué tipo de poder tenían esos verdaderos guardianes del reino infernal? Quizás, estaban incluso en la etapa Dios celestial de nivel máximo. Con tal fuerza de potencias como guardianes, probaban directamente la existencia del reino infernal, y se retenía el terrorífico poder. Parecía que la desgracia de la familia del dragón era, como él lo había adivinado, una conspiración del reino infernal. Pero aún, parecía que el reino infernal tenía algunas conexiones con algunos de los poderes en el continente sin límites. Por supuesto, de la situación actual, todas las señales apuntaban a que el infierno rojo sangriento era el poder en cuestión. Las energías destructivas que habían exhibido durante el torneo Joya Celestial eran la mejor prueba. Además, la repentina explosividad que ahora mostraban también mostraba sus ambiciones. Sin embargo, las cosas eran así de simples. Si solo fuese el Imperio Dandun y el Imperio Vaida, con el apoyo del infierno rojo sangriento, y estaban en medio de una conspiración masiva, entonces el Imperio Songtian, el Palacio Extensión del Cielo, el Imperio Gonsong, la Montaña Celestial de la Nieve solo se sentarían y mirarían. Zhou Weiqing siempre creyó que no existían los enemigos para siempre, solo el beneficio mutuo para siempre. Una vez que la existencia del infierno rojo sangriento pueda amenazar la supervivencia del resto del continente sin límites, siempre existía la posibilidad de que el Palacio Extensión del Cielo y la Montaña Celestial de la Nieve se conviertan en aliados. Como tal, la verdad subyacente no debería ser tan simple como parecía en la superficie. Un solo infierno rojo sangriento no se atrevería a actuar tan audazmente así como así. Si el reino infernal tuviese conexiones con todo el continente sin límites, tal vez habría más situaciones surgiendo pronto. Todos los problemas actuales se debían a que el Imperio Dandun y el infierno rojo sangriento saltaron para rebelarse, pero eso era solo el comienzo. Parecía que no importaba si era por el bien de Tianer, o por el bien del continente entero, definitivamente tenía que hacer un viaje a la Montaña Celestial de la Nieve. Al menos, la guerra actual entre el Imperio Gonsong y el Imperio Songtian necesitaba detenerse temporalmente, para aclarar todo primero. Habiendo pensado todo eso, Zhou Weiqing no se quedó para acompañar a Tianer mucho más tiempo. Acababa de regresar, y estaban a punto de someterse a una gran operación militar mañana. Naturalmente, todavía tenían muchas cosas con las que lidiar. Durante el resto del día, Zhou Weiqing no descansó en absoluto. Además de las reuniones continuas con los escalones superiores del Imperio Arco Celestial, también se unió a Mingyu para prepararse para la gran batalla del día siguiente. Por supuesto, también tenían que garantizar que se aplicara la confidencialidad y que sus enemigos no obtuvieran información sobre el ataque. Hacia la influencia que Zhou Weiqing tenía, tan pronto como regresó, Mingyu podía sentirla más fuerte. Todos los oficiales de alto rango, sin importar si eran los soldados originales del Imperio Arco Celestial que se habían unido a ellos, o el regimiento inigualable original que había sido reunido personalmente por Zhou Weiqing, todos ellos tuvieron una reunión personal individual con Zhou Weiqing. Por supuesto, la noticia del ataque se limitó a solo unos pocos con los rangos más altos. Zhou Weiqing solo le dijo a la mayoría de los oficiales que lanzarían sus ataques finales pronto, pero sin dar la hora exacta. Al mismo tiempo, les aseguró que la seguridad de la familia real sería de máxima prioridad, y que definitivamente serían rescatados. Naturalmente, el tiempo que pasó con cada persona individualmente no fue demasiado largo, pero Mingyu pudo observar fácilmente que cualquier oficial con el que Zhou Weiqing hablara revelaba su absoluta confianza en él. Para la mayoría de los oficiales, aunque respetaban y admiraban a Mingyu por sus habilidades, todavía lo consideraban un extraño. Sin embargo, Zhou Weiqing era absolutamente diferente. En el Imperio Arco Celestial, podría considerarse que tenía un alto estatus. El ahijado del emperador, el hijo del almirante Zhou. Más importante aún, todo lo que el actual Imperio Arco Celestial había logrado podía decirse que tenía la marca de Zhou Weiqing. Su propia familia también estaba atrapada en la ciudad Arco Celestial, y sabían que nunca trataría las vidas de sus padres como una broma. Como tal, podían confiar absolutamente en él. En solo mediodía, Zhou Weiqing había resuelto por completo cualquier posible problema de la moral de los oficiales. En cuanto a los hombres debajo de ellos, naturalmente dejaría que los manejaran esos oficiales. Después de que se resolvió ese problema crítico, ya era después del almuerzo del día siguiente. Zhou Weiqing llevó a las tres hermanas Shangguan y Tianer a su habitación para entrar a un cultivo temporal a puertas cerradas mientras esperaban que llegara el momento final. En ese punto, Mingyu se convirtió en la persona más ocupada, emitiendo orden militar tras orden desde la tienda de la sede principal. Mingyu descubrió que le gustaba cada vez más ese compañero que tenía en Zhou Weiqing.
De hecho, siempre había mirado a Zhou Weiqing como compañero, un compañero que lucharía junto con él, y el Imperio Arco Celestial era la plataforma perfecta para mostrar su propio genio militar. Aunque Zhou Weiqing no aparecía a menudo, y parecía ser irresponsable en la superficie, Ming-yu sabía que no podría estar sin él en este asunto. Las visiones del panorama general y a largo plazo de Zhou Weiqing, su carisma e interacciones excepcionales con otros, así como sus propios talentos militares considerables, todos ellos eran cruciales para el surgimiento del Imperio Arco Celestial. Lo que más satisfizo a Ming-yu era que Zhou Weiqing no trataría de manejarlo en términos de cómo le ordenaba al ejército, confiando absolutamente en él. La batalla final por el Imperio Arco Celestial estaba a punto de comenzar. Naturalmente, no se necesitaban explicaciones sobre la importancia de la batalla. No importaba si era Zhou Weiqing o Ming-yu, no podían darse el lujo de perder. Al acercarse la noche, los cielos se oscurecieron, dejando una tenue capa de brillo rojo restante cubriendo la ciudad Arco Celestial. La ciudad Arco Celestial había sido conocida como una de las ciudades más bellas del continente sin límites, y la única que se encontraba justo en el medio de un bosque. Por desgracia, actualmente parecía bastante destruida. Alrededor de la ciudad Arco Celestial, grandes áreas de árboles estrellas habían sido taladas, y la madera se enviaba al Imperio de Calice y al Imperio Baida. El resultado fue un feo parche de terreno vacío alrededor. Al menos, si uno miraba hacia afuera desde dentro de la ciudad, ya no había cobertura en un radio de 10 li. Esa era una de las tácticas que utilizaron para garantizar que no se pudieran lanzar ataques sorpresa. Dentro de la ciudad había una vista sombría y desolada. Cerca de la puerta norte, así como a lo largo de las murallas de la ciudad, estaban llenas de tropas del ejército. Las puertas de la ciudad habían sido selladas hace un largo tiempo. Actualmente, la población dentro de la ciudad era menos de un tercio de la que había sido durante el Imperio Arco Celestial. Aquellos que podían escapar ya lo habían hecho, especialmente cuando el Imperio Arco Celestial había comenzado a revivir sus territorios. Muchos de los ciudadanos del Imperio Arco Celestial habían elegido ir a los territorios que el Imperio Arco Celestial habían reclamado. Con el éxodo masivo de los ciudadanos del Imperio Arco Celestial, el Imperio Calice no tuvo más remedio que sellar las puertas, evitando el escapasen de los ciudadanos restantes. Aún así, la situación actual en la ciudad Arco Celestial se mantuvo como tal, con todos los ciudadanos escondiéndose en el interior, negándose a abandonar sus casas. Eso resultó en que la ciudad entera se convirtiera en vacía y desolada. Sin embargo, todos los ciudadanos esperaban secretamente y ansiaban el día en que los ejércitos del Imperio Arco Celestial regresaran para reclamar esta ciudad. El Palacio Real del Imperio Arco Celestial parecía solitario y desolado en medio de todas las calles vacías, iluminado por el resplandor del sol de la tarde. La sala principal del palacio, donde la corte solía celebrar reuniones en el pasado, era la sala más grande de todo el palacio, pero actualmente estaba sumida en la oscuridad. En ese pedazo de oscuridad, había una capa de tenue luz de color sangre. Solo durante el día, en el periodo en que la luz del sol era más fuerte, podía verse el tenue contorno del palacio. Frente a esa sala del palacio, 3 personas estaban paradas allí, vestidas con los trajes tradicionales. Entre los 3, el que estaba en el centro era un anciano vestido con una larga túnica de seda negra adornada con un dragón dorado bordado. Tenía un semblante siniestro, sus fríos ojos estaban llenos de arrogancia. A sus costados, los otros 2 hombres parecían incluso mayores que él. Sus rasgos eran bastante similares, muy claramente un par de hermanos, y estaban vestidos con ropas de color fuego. También estaba claro por su actitud que eran extremadamente respetuosos hacia el anciano vestido de negro en el centro. El anciano vestido de negro dijo pasivamente: ¿Cómo van los arreglos? El anciano de túnica roja a la izquierda dijo respetuosamente: reportando, Emperador Celestial. Todo ha sido arreglado. La noticia que hemos difundido es que solo ha llegado un solo rey celestial de atributo oscuridad. Si esos compañeros del Imperio Arco Celestial se atreven a venir, los dejaremos aquí para siempre. El anciano de túnica roja a la derecha se rió de buena gana y dijo: Emperador Celestial, no te preocupes. Realmente no entiendo por qué te molestarías en hacer un viaje hasta aquí personalmente. Aunque los ejércitos del Imperio Arco Celestial no son malos, no tienen potencias de primer nivel. Como tal, no son mucho de lo que temer en lo absoluto. Esta vez, ya hemos activado a 6 reyes celestiales para esta batalla, y contigo, un emperador celestial, protegiendo el fuerte personalmente, es realmente excesivo. El anciano vestido de negro dijo pasivamente: no podemos ser descuidados. En las líneas del frente, solo tenemos esta cantidad de tropas, ya que la mayoría de nuestros ejércitos han sido asignados a las otras líneas de combate del sur.
Por el bien de los planes generales del imperio, no podemos permitir que surjan problemas aquí. De lo contrario, aunque este ejército del imperio Arco Celestial no sea fuerte en número, podría entrar sin resistencia. Si el imperio Cáliz es destruido y nuestras tierras del imperio Vaida son atacadas, afectará toda la situación de la guerra. Como tal, solo necesitamos defender esta área sin pensar demasiado. Una tarea tan fácil, ¿qué hay de insatisfactorio? Por supuesto que nada, por supuesto que nada. Los dos ancianos dijeron apresuradamente con una reverencia. El anciano vestido de negro se volteó, mirando la enorme sala del palacio detrás de él. Con una ceja fruncida, dijo: «¿9 joyas, y se atreve a usar una habilidad como el sello de la oscuridad, destino negado del atributo oscuridad? Incluso este emperador celestial tendría algunos problemas para deshacer este sello». Bueno, no es malo tener este sello aquí, terminó convirtiéndose en una buena forma de mantener a raya al imperio Arco Celestial. De lo contrario, antes de asegurar el control sobre la mayoría del continente, no seríamos capaces de hacer un movimiento contra los ejércitos normales. El nombre de ese anciano vestido de negro era Meng Hui, conocido como el emperador celestial Meng Hui. Originalmente era un cultivador independiente al igual que el emperador celestial Long Shilla. Sin embargo, Long Shilla solía ser más activo en el norte, mientras que este emperador celestial, Meng Hui, era más activo en el sur. Era conocido por sus habilidades de atributo oscuridad, entrenadas y refinadas al máximo. En el mundo de los cultivadores independientes, era bastante conocido, aunque nadie sabía que realmente se había unido al imperio Dandun. Los dos viejos de túnica roja eran en verdad un par de hermanos, y eran del infierno rojo sangriento. Sus nombres eran Umeli y Ugomei, respectivamente, y eran potencias preparadas por el infierno rojo sangriento. Además de ellos, alrededor de la sala principal del Imperio Arco Celestial, había otras 4 potencias Rey Celestial, cada una protegiendo un solo lado del palacio. Se podría decir que este palacio estaba tan fuertemente defendido que debería ser inexpugnable. De acuerdo con sus investigaciones, el actual Imperio Arco Celestial tenía al menos una potencia de la etapa Rey Celestial sosteniendo el fuerte. El maestro de equipos consolidados de nivel Dios Luan Tianblang. Originalmente, ese asesino que había intentado matar a Zhou Weiqing fue enviado por el infierno rojo sangriento. Habían juzgado que la muerte de Zhou Weiqing provocaría que el creciente imperio Arco Celestial se derrumbara internamente, y su defensa del oeste sería una tarea sencilla. Aunque el imperio Feili también era un gran imperio, una gran mayoría de sus fuerzas solían estar atadas en su frontera norte por el imperio Gonzhou. Mientras no atacaran primero, el imperio Feili tampoco estaría dispuesto a atacar primero. Además, ya habían estacionado un ejército de casi 200.000 personas ahí en el Imperio Arco Celestial, e incluso si el Imperio Feili atacaba, podrían no tener demasiado éxito. Por desgracia, ¿quién podría haber adivinado que el asesinato realmente fallaría? Después de eso, Ming Yu había llevado a los ejércitos del Imperio Arco Celestial a hacerse cada vez más fuertes. Además del hecho de que habían perdido tantas fuerzas en esa sangrienta batalla en la ciudad creciente, causó que su poderío militar en general disminuyese tanto que en realidad no eran rival para los ejércitos del Imperio Arco Celestial. Por supuesto, para los pocos reyes celestiales y el emperador celestial aquí, realmente no les importaba mucho eso. Si no fuese por el hecho de que el acuerdo de los maestros de joyas celestiales les impedía unirse a la lucha contra los soldados comunes, ¿cómo podrían tener miedo de los ejércitos del Imperio Arco Celestial? La única razón por la que continuaron quedándose aquí en una posición defensiva era porque tuvieron que tomar en cuenta todo el frente de guerra. Por supuesto, la otra razón era que no querían alarmar al Palacio Extensión del Cielo demasiado rápido, e incluso a la montaña celestial de la nieve más alejada. Ese no era el momento para que revelaran todos sus haces todavía. Justo en ese momento, el anciano de túnica negra que había estado inspeccionando el sello de la oscuridad destino negado y el palacio detrás de él levantó abruptamente la cabeza para mirar a los cielos. 2 rayos de luz fría salieron de sus ojos como rayos mientras gritaba: «Baja aquí». «¿Crees que tienes la calificación para ordenar a este anciano?». Una voz desdeñosa sonó en los cielos. En un instante, todo el espacio sobre el palacio se iluminó, una luz deslumbrante de 6 colores diferentes se extendieron como fuegos artificiales estallando en el cielo, descendiendo sobre el suelo para envolver el sello de la oscuridad destino negado. En los cielos, salió un hombre gordo que se detuvo justo encima del palacio. Sus manos se agitaron en una acción de presión mientras gritaba: «Todos ustedes, muévanse aquí ahora». Las 6 luces se extendieron en todas las direcciones. Lo extraño era que esas luces parecían tener ojos propios, ignorando todos los edificios y dejándolos intactos.
4 figuras aparecieron en un destello desde las 4 direcciones, incluso cuando los hermanos Wally y Ugomei se elevaron hacia los cielos. Instantáneamente, los 6 de ellos habían rodeado Gran Gordito en el aire. Mengui entorneó los ojos. Emperador Celestial 6 Supremo, Long Shilla. Gordito Long, ¿te atreves a enfrentarte a nuestro infierno rojo sangriento? Ese gran gordo que acababa de aparecer tan repentinamente era Long Shilla. Al escuchar las palabras de Mengui, Long Shilla dijo con gran desdén: ¿qué tiene de bueno el infierno rojo sangriento? ¿Este viejo ha temido a alguien antes? Incluso he subido muchas veces a la montaña celestial de la nieve para visitar ese viejo compañero Xoetian tantas veces. Mengui, eras un cultivador independiente que se entrenó solo hasta la etapa emperador celestial, pero ahora que eres viejo, ¿de verdad te convertiste en el perro de otra persona? ¿No estás avergonzado de ti mismo? Mengui dio un paso adelante, y en el instante siguiente, apareció en el aire a unos 20 metros de Long Shilla, enfrentándose contra él. Al ver las 11 joyas celestiales rodeando los pies y la cabeza de Long Shilla, no tuvo más remedio que liberar su propia aura para resistir la presión de él. Gordito Long, otros te temerán, pero yo no. Tu formación de la habilidad manipulación de las 6 artes supremas podrá ser milagrosa, pero tú estás aquí solo. No creas que puedes tenerlo fácil aquí. ¿Dónde está esa vieja llama tuya, Duan Tianlan? ¿Por qué no lo llamas también? Tan pronto como Mengui apareció en el aire, los 6 reyes celestiales sintieron que la presión sobre ellos disminuía enormemente, y secretamente suspiraron aliviados. Long Shilla era bien conocido como la potencia más poderosa debajo de la etapa Dios celestial, y eso no carecía de razón. Long Shilla dijo con desdén: enfrentando a un viejo desgraciado como tú, y a ese patético y variopinto equipo, ¿todavía necesito que el viejo Duan me ayude? Piensas demasiado bien en ti mismo. Mengui dio un gruñido frío, pero su rostro permaneció impasible. No tiene sentido esgrimir con palabras aquí. Ha pasado mucho tiempo desde que experimenté tu formación. Hoy es una buena oportunidad para probarle una vez más, para ver si has mejorado en estos años. Mientras decía eso, los cielos a su alrededor se oscurecieron abruptamente, empujando las luces de 6 colores de Long Shilla. En la oscuridad, había claramente una sensación de locura frenética. Ya veo, parece que es como esperaba. Me preguntaba cómo el infierno rojo sangriento podría ponerte de su lado, parece que realmente es ese atributo destrucción de mierda. Long Shilla no estaba demasiado sorprendido mientras permanecía allí, con las manos a la espalda casualmente. A pesar de que estaba rodeado por tantas potencias, su expresión se mantuvo sin cambios. Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 264 Atributo demoníaco inspirador. Mengui dijo pasivamente. No jores por eso, suenas como uvas agrias. Gordito Long, el atributo destrucción es una existencia que está por encima de incluso los atributos santos. Tu formación de la habilidad manipulación de las 6 artes supremas puede ser milagrosa, pero me temo que tendré que dejarte aquí para siempre. Tan pronto como habló, 6 rayos de energía de atributo destrucción se elevaron desde las 6 direcciones, llenos de locura y una sensación frenética. La gruesa energía de atributo destrucción realmente comenzó a suprimir las 6 luces de colores de la formación, especialmente con el apoyo directo de Mengui desde el frente. En un instante, Long Shilla quedó en desventaja. La expresión de Long Shilla cambió ligeramente. Aunque había escuchado a Zhou Weiqing hablar sobre el atributo destrucción, no había imaginado que sería tan repugnante. Si ese grupo de personas frente a él no poseyese el atributo destrucción, ni siquiera habría comenzado a tomarlos en serio. Por desgracia, la situación actual era obviamente diferente. Una fría sonrisa cruzó la cara de Mengui. Parece que nunca esperaste esto, Gordito Long. El atributo destrucción no solo es poderoso, cuantos más usuarios de él lo usen simultáneamente, más fuerte se vuelve. Si simplemente usáramos nuestros propios poderes y atributos en tu contra, naturalmente no podríamos aguantarte aquí. Sin embargo, con el atributo destrucción, ahora tenemos puntos en común para trabajar juntos, y con sus efectos de superposición, ni siquiera podrás soñar con abandonar este lugar. Hace mucho que escuché que aceptaste a un discípulo, por lo que esta formación aquí hoy está especialmente preparada para ti. Hoy, te dejé venir aquí, pero no dejarás este lugar. Bajo la embestida de un emperador celestial y 6 reyes celestiales desatando el atributo destrucción para reprimirlo, incluso la formación de la habilidad manipulación de las 6 artes supremas fue presionada a unos pocos metros de radio alrededor de su cuerpo, y ese límite continuó disminuyendo. Una vez que la formación no pudiese protegerlo, recibiría el golpe final de estas 7 potencias. Sin embargo, para sorpresa de Mengui, Long Shilla realmente pudo reír a carcajadas, incluso con un poco de desdén.
Una figura de tono negro apareció sigilosamente en la parte posterior de uno de los reyes celestiales en la parte trasera, y nadie realmente notó su llegada. Ese rey celestial del infierno rojo sangriento estaba haciendo circular su atributo destrucción con todas sus fuerzas, y ni siquiera tenía la menor idea de que la figura había aparecido detrás de él. Incluso un emperador celestial como Mengui no se dio cuenta de que esa persona había aparecido, y mucho menos de cómo. Una palma gruesa y poderosa se aferró al cuello del rey celestial del infierno rojo sangriento. Para el rey celestial, eso sucedió de repente. Sin embargo, él era, después de todo, una potencia de la etapa rey celestial, y su energía celestial explotó tan pronto como recibió el ataque furtivo. Además, ese rey celestial del infierno rojo sangriento era salvaje y despiadado. Sin la menor vacilación, eligió autodetonar su núcleo celestial al instante. Ser agarrado desde la espalda por cuello sin la menor premonición. ¿Qué significaba eso? Demostraba que la cultivación y el poder de esta persona estaban muy por encima de los suyos, y que lo único que podría tener algún efecto sería autodetonar su núcleo celestial, y lanzar ese ataque poderoso. Si pudiese ser que ese enemigo desconocido mostrara algo de miedo, tal vez podría sobrevivir. Cuando uno alcance la etapa rey celestial, incluso su inteligencia aumentaría junto con su cultivo. Había tomado la mejor decisión posible en esa situación sin pausa. Por desgracia, aunque la decisión fue correcta, la situación no se desarrolló como él esperaba. Una aterradora fuerza devoradora hizo que el rey celestial del infierno rojo sangriento sintiera instantáneamente como si su cuerpo estuviese en el océano, en un remolino. Su intento de usar su voluntad para autodetonar su núcleo celestial se congeló instantáneamente, antes de que su energía celestial brotara de su cuerpo. Su núcleo celestial parecía no estar más bajo su control, esa increíble fuerza de succión lo mantenía en su lugar, incapaz de moverse. Con un rayo de energía de supresión del atributo destrucción desapareciendo repentinamente, las luces de 6 colores de Lonshilla naturalmente se fortalecieron nuevamente. En cuanto al resto del grupo del infierno rojo sangriento, fue solo en ese momento cuando su poder disminuyó explosivamente que se dieron cuenta de que algo había salido mal. Al unísono, sus miradas se voltearon hacia la potencia rey celestial que había sido emboscado. Sin embargo, cuando reaccionaron y quisieron saltar en su ayuda, ya era demasiado tarde. Con el cuerpo de la potencia rey celestial como cobertura, no pudieron ver realmente lo que había encontrado. Lo único que vieron fue su cuerpo volando en retirada, desapareciendo en la distancia. En ese punto, todas estas potencias del infierno rojo sangriento no se atrevieron a actuar. Después de todo, el emperador celestial 6 supremo tenía su reputación allí, y su poder no podía subestimarse en lo absoluto. Les tomó a todos unir fuerzas para suprimirlo. Incluso si era Mengui, solo estaba en la etapa emperador celestial de nivel medio. Si tuviese que luchar solo contra Lonshilla, ni siquiera duraría 5 minutos. El emperador celestial 6 supremo era famoso por sus capacidades de combate sostenido. Después de todo, no importa que tener 6 atributos elementales por sí solo no era algo común con lo que los maestros de joyas celestiales pudiesen compararse. La reputación de ser el primero debajo de la etapa Dios celestial no fue dada por nada. Incluso 3 o 4 emperadores celestiales ordinarios no serían rivales para él, y la única razón por la que estaba siendo reprimido ahora era por el atributo destrucción. Todos, tengan cuidado, gritó Mengui en voz alta. La expresión relajada en su rostro se había desvanecido, y su corazón estaba lleno de preocupación y vacilación. La potencia rey celestial que había sido emboscada había desaparecido, desvaneciéndose en las profundidades de la ciudad arco celestial. La vacilación de Mengui era porque se preguntaba si deberían lanzar sus ataques contra Lonshilla ahora, en lugar de simplemente continuar ese estancamiento. La razón por la que originalmente había elegido ese método de presión continua sobre él era para asegurar que sus pérdidas fueran mínimas. De lo contrario, si Lonshilla tuviese alguna pequeña posibilidad de contraatacar, tendrían que pagar un alto precio. Esto era especialmente así para él, ya que sería el primer objetivo de Lonshilla. Con el método de supresión constante usando el atributo destrucción, siempre y cuando no actuaran, si Lonshilla fuese el primero en atacar, solo sería guiado por ellos, cayendo más y más bajo la presión de sus auras. Eventualmente, su gasto de energía sería mucho más que el suyo, y al final no tendrían ninguna posibilidad de correr algún riesgo. Desgraciadamente, ¿quién podría haber sabido que una emboscada tan repentina aparecería así, al instante bajando la presión sobre Lonshilla, aumentando el tiempo que ese emperador celestial 6 supremo podría resistir? Por supuesto, si continuaran con su método, podrían presionarlo hasta llegar al resultado final, solo tomaría un tiempo más largo.
Sin embargo, ninguno de ellos sabía cuán poderoso era ese enemigo oculto, y todavía estaba al acecho. Sin embargo, no importaba cómo lo pensara Meng Hui, no podía entender cómo el Imperio Arco Celestial tenía otra potencia como esa. Duan Langtian era una potencia por derecho propio, pero todavía era solo un rey celestial. Él no tenía la fuerza para agarrar una potencia del mismo nivel sin alertar a ninguno de ellos. Para poder escabullirse detrás de un rey celestial sin ser detectado, incluso un emperador celestial común podría no ser capaz de hacerlo. Una mirada burlona brilló en la cara de Lon Shija. En verdad, una gran parte de la sorpresa y el nerviosismo era una actuación de su parte. Naturalmente, esos enemigos frente a él eran poderosos, pero él había entrado deliberadamente en esta trampa. Sin ese gran imán de problemas que estaba jugando, sería extremadamente problemático acabar con todos esos enemigos. Sin embargo, con la situación actual, ¿se atreverían esos tipos a relajar la supresión que tenían hacia él? Justo en ese momento, otra potencia rey celestial en el otro lado también emitió un gruñido ahogado, mientras su cuerpo volaba hacia atrás. En ese momento, la expresión de Meng Hui cambió mucho. Sin dudarlo, él dio la orden. ¡Ataquen! La potente supresión del atributo destrucción se convirtió instantáneamente en ataques reales. La luz grisácea mezclada con intensas llamas estallaron de los 4 reyes celestiales. Al mismo tiempo, aparecieron constantemente brillos de equipo consolidado que aparecieron alrededor de sus cuerpos, cuando comenzaron a liberar todo su poder. En ese instante, Meng Hui ya había emitido el juicio. Si el primer rey celestial que fue emboscado con éxito podría ser explicado como siendo descuidado, entonces el segundo rey celestial en ser emboscado con éxito no era tan simple como eso. Ese enemigo escondido era definitivamente extremadamente poderoso. Si continuaran así, aunque su número era superior, enfrentando a esos poderosos enemigos en la parte delantera y posterior, sería difícil decir quién sería el vencedor final. Su mejor opción ahora era terminar con Lon Shija lo más rápido posible y luego perseguir al enemigo escondido. Al mismo tiempo que los 4 reyes celestial del infierno rojo sangriento lanzaron sus ataques, Meng Hui desapareció en un instante, y apareció justo frente a Lon Shija. Cubierto con luz negra, sus manos estaban cubiertas con un equipo consolidado, una espina larga y tenebrosa de 2 ki de largo. Esa espina fue especialmente diseñada para romper todo tipo de energías celestiales protectoras. Agregado al demencial atributo destrucción, esa carga suya causó que el aire se distorsionara, dejando un largo agujero negro a su paso. Sin lugar a dudas, también había usado su ataque más fuerte. Con la supresión previa del atributo destrucción que los ayudaba, este ataque conjunto de los suyos era de hecho extremadamente poderoso. Mientras eso pudiese dañar seriamente a Lon Shija, el siguiente intercambio sería mucho más fácil. Meng Hui incluso tenía la confianza de matar a Lon Shija por su cuenta si eso ocurría. Cuando eso sucediese, podría enviar a los 4 reyes celestiales para que se rodeasen para poder defenderse de ese enemigo oculto, a quien podrían prestar toda su atención después de matar a Lon Shija. Esa sería una victoria perfecta. Desgraciadamente, muchas veces la progresión de los eventos nunca será lo mismo que lo que uno piensa. Un emperador celestial y 4 reyes celestiales, con el mismo atributo acumulándose multiplicativamente, atacando simultáneamente. Su poder ofensivo era indudablemente abrumador, pero ¿podrían realmente dañar gravemente a Lon Shija? En el momento siguiente, el emperador celestial 6 Supremo les dio la respuesta. Cuando sus enemigos estaban haciendo su movimiento, naturalmente Lon Shija también hizo el suyo. Sus manos dieron un círculo ligero a los lados de su cuerpo. Las luces de 6 colores en realidad retrocedieron 2 metros, antes de estallar una vez más. Esta vez, cuando las 6 luces explotaron, aparecieron 6 figuras ilusorias alrededor del cuerpo de Lon Shija. Las 6 figuras ilusorias se parecían a él, pero con la representación de un color. Una figura roja que representa el atributo fuego, verde para el atributo viento, azul para el atributo agua, amarillo para el atributo tierra, dorado para el atributo luz y negro para el atributo oscuridad. Los 6 Lon Shija de diferentes colores aparecieron a la vez, haciendo la misma acción simultáneamente. Casi de forma instantánea, las potencias del infierno rojo sangriento sintieron que enfrentaban a 6 emperadores celestiales a la vez. Una explosión masiva. 5 figuras volaron en todas las direcciones. Lon Shija había usado su propia fuerza para enviar las 5 potencias del infierno rojo sangriento volando hacia atrás, mientras permanecía de pie en su posición original tranquilamente. Por supuesto, las 6 figuras ilusorias desaparecieron también, sacrificadas para lograr esa gran victoria. Frunciendo los labios, Lon Shija los persiguió. ¿Qué mierda de atributo destrucción? No es mucho después de todo. Esto no es posible.
Cuando Mengui fue enviado de regreso, no pudo evitar gritar en estado de shock. De las 6 figuras ilusorias que Lon Shilla había convocado, 2 de ellas fueron utilizadas para bloquearlo, las figuras de luz y agua. Su poderosa fuerza ofensiva no parecía menor que la del propio Lon Shilla, capaz de hacer un solo ataque con todo su poder. Como tal, a pesar de que Mengui había atacado con todo su poder, impulsado por el atributo destrucción tal como era, todavía lo habían enviado de vuelta, su energía vital y su sangre se agitaron dentro de su cuerpo. Más importante aún, Mengui no era capaz de entender algo, ya que los ataques de Lon Shilla parecían contener una extraña energía y ahora que en realidad era capaz de dispersar su propio atributo destrucción, sin permitir que entrara en pleno efecto. Lon Shilla se rió con ganas, diciendo: pequeño Mengui, en este mundo, no existe tal cosa como imposible. Es solo que eres miope. ¿Qué mierda es ese atributo destrucción? Frente a los atributos santos, todavía no es nada. En verdad, para poder aceptar tal golpe, no dependió completamente de su propia fuerza. Lon Shilla era en verdad de un nivel de cultivación más alto, y su poder era definitivamente considerable, especialmente con su fusión de 6 atributos. Realmente no necesitaba tener demasiado miedo del atributo destrucción. Después de todo, una vez que fusionaba sus propios 6 atributos elementales naturales, incluso los 4 atributos santos no podrían suprimirlo. Además, Sogeking había infundido su cuerpo con la verdadera energía santa astral. Con su apoyo, uno podría imaginarse el poder absoluto que Lon Shilla acababa de desatar. Enfrente de la energía santa, ¿cómo podría el atributo destrucción liberar todo su poder? Como tal, aunque el intercambio terminó en una fracción de segundo, Lon Shilla había sido capaz de resolver la situación de estar rodeado. El plan de Mengui no había sido malo. Por desgracia, se estaba enfrentando a Sogeking, ese joven pero astuto compañero, y había una gran brecha entre ellos. Después de todo, Sogeking había estado jugando con tales tramas y esquemas durante mucho tiempo. Todo eso estaba completamente bajo los cálculos de Sogeking. Mengui nunca podría haber imaginado que hace 2 horas, Sogeking ya había llegado y explorado por completo el lugar. Con el poder de su núcleo astral, incluso un emperador celestial como Mengui no podía detectar su presencia. Después de obtener un conocimiento completo de la posición y los planes de sus enemigos, ¿cómo podría Sogeking dejarlos con la más mínima posibilidad? Justo cuando Mengui exclamó sorprendido, de los 4 reyes celestiales que habían sido enviados volando, otro desapareció una vez más. La situación era demasiado extraña. Las otras 3 expresiones de los reyes celestiales del infierno rojo sangriento cambiaron una vez más. Ya no les importaba atacar Lon Shilla, reuniéndose instantáneamente, espalda contra espalda, escaneando los alrededores con cautela. Lon Shilla voló en el aire, con los brazos cruzados y los ojos llenos de orgullo. Ese orgullo no estaba dirigido a sí mismo, sino a su precioso discípulo. En solo un corto periodo de tiempo, el que silenciosamente había terminado con los 3 reyes celestiales, sin dudas, era Sogeking. Aunque Sogeking solo estaba en la etapa rey celestial, con su núcleo astral y su enorme cantidad de potenciadores, incluso podría chocar contra una potencia del emperador celestial. Originalmente, cuando derrotó a su suegra en el Palacio Extensión del Cielo, aunque eso fue con algunos trucos, la mayor parte del proceso fue en realidad real. Esos reyes celestiales se enfrentaban a una inmensa presión por parte de Lon Shilla y por lo tanto estaban bastante enfocados, y por lo tanto sus emboscadas fueron exitosas. Rayos de luz dorado oscuro se encendieron en la oscuridad, y en el resplandor dorado oscuro, una figura apareció lentamente en la oscuridad, con las alas extendidas detrás de su espalda. Sin dejar más oportunidades para un ataque furtivo, Sogeking no intentó ocultarse más, revelando su presencia de inmediato. En realidad, todo su cuerpo estaba cubierto con una poderosa armadura, incluso sus piernas. Era su conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura. Antes de venir aquí hoy, ya había terminado la consolidación de las últimas piezas de su conjunto legendario, consolidando con éxito 9 piezas, con apenas una sola pieza restante para completar todo el conjunto. Cuando lanzó el conjunto Odio a la Tierra sin empuñadura, la luz alrededor de su cuerpo pareció deformarse, una aterradora reverberación de energía voló por los aires. Lo único que le faltaba ahora era un casco. Alrededor de sus martillos legendarios duales, la luz dorada oscura parpadeaba, los símbolos de cara llorosa y la cara sonriente brillaban al intercambiar lugares a la velocidad del rayo. Lo más extraño era que su área del pecho estaba realmente iluminada, la luz iluminándose y oscureciéndose en un pulso rítmico, como si estuviese mostrando su latido del corazón para que todos lo vieran. ¿Quién eres tú?, exclamó Mengui en estado de shock e ira.
No sabía cuál era el nivel de cultivación de Zhou Weiqing, pero mirando a ese hombre aparentemente joven delante de él casi totalmente equipado en un conjunto legendario, parecía que su cultivo no estaba tan lejos del de Lon Shilla. Más importante aún, los ataques silenciosos e inmotivados eran demasiado terroríficos. Solo esa capacidad de permanecer oculto, incluso el asesino más fuerte del mundo no podía compararse con él. Zhou Weiqing hizo girar los martillos legendarios duales en sus manos, cada uno formando un deslumbrante triángulo en el aire. Los dos triángulos se superpusieron el uno al otro, formando la formación de luz divina 6 supremo. Al mismo tiempo, sus 10 joyas celestiales aparecieron en la formación. Aunque la formación de luz divina era ligeramente diferente de la de Lon Shilla, los elementos esenciales importantes eran similares. De un solo vistazo, cualquiera podía ver que su conexión con Lon Shilla era definitivamente cercana. Este es mi precioso discípulo. Bueno, ¿cómo es? Apuesto a que nunca imaginaste esto. Un rey celestial antes de la edad de 23. ¿Tu infierno rojo sangriento tiene a alguien así? Ja 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 ja. Incluso en ese momento, Lon Shilla no olvidó presumir acerca de su precioso discípulo. En verdad, si hubiera alguien más que tuviese un discípulo como Zhou Weiqing, ¿quién no estaría orgulloso y presumiría de ello? Eres Zhou Weiqing. Mengui miró a Zhou Weiqing con una mirada sorprendida y dudosa. Había escuchado ese nombre muchas veces, sobre todo con respecto a su exhibición en el torneo Joya Celestial. Originalmente, Zhou Weiqing había estado en una mera etapa de 3 joyas cuando derrotó por primera vez a la pequeña demonio Shen, que había estado en la etapa de 6 joyas en ese momento, incluso llegó al Imperio Feili a ganar su primer campeonato del torneo Joya Celestial. Más aún, hace un año, se había unido una vez más al torneo Joya Celestial y derrotó a los hermanos Tianfen y Tianma. Tenía que ser conocido, que en el infierno rojo sangriento, a pesar de que Mengui era un emperador celestial, su estado real era aún más bajo que el de los dos hermanos. Después de todo, eran los futuros herederos del infierno rojo sangriento. Mengui también sabía que la razón por la cual el imperio arco celestial podía incluso tener una posibilidad de renacer se debía a ese joven. Sin embargo, él nunca había soñado que en solo un año, el Zhou Weiqing originalmente de 7 joyas realmente aparecería frente a él como un rey celestial. Tal velocidad de cultivo no era demasiado aterradora. A pesar de que el infierno rojo sangriento actual podría ser considerado como un experto en la preparación de potencias, no podrían crear a un rey celestial en tan poco tiempo. La luz brillante en los ojos de Zhou Weiqing parpadeó mientras miraba fríamente a esas potencias frente a él. Actualmente, él había entrado en un estado diferente. La hermosa sensación casual que tenía al regresar con Shen Wanbinger se había desvanecido, reemplazada por una maliciosa aura demoníaca monstruosa. Todo su cuerpo estaba lleno de una aura demoníaca. No era de extrañar que él actuara así. Esas potencias del infierno rojo sangriento frente a él querían lidiar con su hogar, su familia. Cuando llegó por primera vez al palacio y lo vio cubierto con el sello del destino negado, su corazón le dolía tanto que casi no pudo respirar. Fueron esos hijos de puta del Imperio Vaida y del Imperio Calice, los que habían invadido y destruido su tierra natal, dejando a su padre sin otra opción más que utilizar ese método casi suicida para proteger las últimas líneas de sangre de la familia real. Como tal, contra estos enemigos, ¿cómo podría mostrar misericordia? Los primeros 3 reyes celestiales infierno rojo sangriento ya habían sido drenados hasta morir. Incluso había devorado al dragón marino del terror de la etapa Dios celestial previamente, y naturalmente sería fácil contra esos meros reyes celestiales. Con el núcleo astral, su habilidad de devorar había llegado a otro nivel. Dejando de lado a los reyes celestiales, incluso si estuviese luchando contra un emperador celestial, aún podría afectarlo hasta cierto punto con la habilidad de devorar. En verdad, cuando Zhou Weiqing había completado su núcleo astral, ya se había convertido en una existencia que podía desafiar a los cielos. El mayor error del infierno rojo sangriento era que no deberían haberle dado el tiempo ni la oportunidad de crecer. Cuando estaba por debajo de la etapa del rey celestial, aunque Zhou Weiqing todavía era repugnantemente monstruoso, y era mucho más fuerte que los del mismo nivel, todavía había un límite. Lamentablemente, una vez que había llegado a la etapa rey celestial, plenamente aferrado a la energía celestial Dao, incluso una potencia de la etapa Dios celestial encontraría difícil matarlo. Después de un corto periodo de shock, Mengui se calmó lentamente. Aunque no sabía qué métodos había usado Zhou Weiqing para atender una emboscada a sus subordinados, cuando vio que Zhou Weiqing todavía estaba en la etapa rey celestial, dio un secreto suspiro de alivio. Si hubiesen 2 emperadores celestiales aquí, definitivamente no tendrían ninguna posibilidad. Sin embargo, dado que Zhou Weiqing era solo un rey celestial, sería un problema relativamente más fácil de resolver.
y que si ambos, maestro y discípulo, tienen 6 atributos. Tenemos 4 personas aquí. Incluso si los 3 no pueden derrotarlos a los 2, aún pueden detenerlos por un corto tiempo. Si saben lo que es mejor para ustedes, es mejor que se retiren ahora. De lo contrario, este sello del destino negado durará un segundo en ser destruido. Una vez que eso ocurra, no quedará nadie con vida adentro. Cuando Mengui dijo esas palabras, se había unido a sus otros 3 compañeros. Destruir siempre era más fácil que crear, y lo que dijo fue realmente cierto. Mientras le dieran algo de tiempo, y estuviese dispuesto a pagar el precio, fácilmente podría destruir el sello del destino negado debajo de ellos ahora. Después de lo cual, cualquier habilidad suya podría eliminar a todos los que estaban dentro del sello. Después de todo, después de estar en el sello por tanto tiempo, los que están dentro estarían extremadamente débiles. Este era especialmente así para el padre de Zhou Weiqing, el almirante Zhou. Era casi seguro de que si el sello se rompiese, él perdería la vida instantáneamente. Después de todo, el sello fue construido por él y era dependiente de su fuerza de vital para mantenerlo. Zhou Weiqing caminó lentamente hacia el frente en el aire, como si estuviese dando pasos reales en el aire. Su rostro parecía tranquilo, pero cada paso que daba causaba que los remolinos grises de aire alrededor de su cuerpo se espesaran. La poderosa aura demoníaca que lo rodeaba hacía temblar incluso el aura del atributo destrucción de los miembros del infierno rojo sangriento. ¿Cómo puede ser esto posible? Él es solo un rey celestial, ¿por qué su aura es tan aterradora? Incluyendo Mengui, este era el pensamiento actual en todas las potencias del infierno rojo sangriento. Maestro, déjame a estos tipos, dijo Zhou Weiqing pasivamente. Sin embargo, sus palabras eran resueltas. En ese momento, sus emociones habían alcanzado un estado único. Solo había enemigos en sus ojos, y necesitaba desahogarse. De hecho, las llamas que ardían en su corazón necesitaban un lugar para desahogarse. Pequeño gordito, no seas precipitado. Long Shilla dijo solemnemente. Zhou Weiqing negó con la cabeza, todavía mirando a Long Shilla mientras decía, Maestro, no se preocupe. No estoy siendo temerario, pero no les daré ninguna oportunidad a esos tipos. No permitiré que mi familia sea lastimada. El resto, por favor, dependerá de usted. Long Shilla miró la espalda alta y recta de Zhou Weiqing, y suspiró para sus adentros. Ese niño, ya no es el joven que acaba de convertirse en su discípulo hace tantos años. El exterior pícaro que solía tener ya no podía ocultar la naturaleza constante, profunda y abrumadora que tenía. Por supuesto, eso era algo bueno para él. Él ya había crecido. Parecía que después de ese asunto, ya no necesitaría su protección. Desde hoy en adelante, entre las potencias de los maestros de joyas celestiales, definitivamente habrá un lugar para él. Bien, entonces, ten cuidado. Long Shilla no trató de persuadirlo más. Ese era un campo de batalla, y eligió confiar absolutamente en él. En efecto. Confianza absoluta. Ese era el mejor reconocimiento y aprobación que pudo darle al poder de Zhou Weiqing. Las aterradoras reverberaciones de energía surgieron de Zhou Weiqing al instante, una explosión aterradora hizo que toda el área se volviese gris. Mingui recibió un shock. ¿Está ese pequeño niño realmente tratando de enfrentarnos a los 4 él solo? En el otro lado, las luces de 6 colores de Long Shilla se extendieron de nuevo. Esta vez envolvieron toda la sala del palacio. Sin lugar a dudas, el par de maestro y discípulo habían elegido dividir el trabajo. Long Shilla se aseguraría de que el sello del destino negado no se alterara ni se rompiese, y las 4 potencias del infierno rojo sangriento serían los objetivos del ataque de Zhou Weiqing. Zhou Weiqing levantó sus martillos legendarios duales en sus manos, ambos brillando con varias luces de diferentes colores. El martillo izquierdo brillaba de negro, mientras que el derecho era de un color rojo púrpura. En el instante siguiente, 2 figuras gigantes aparecieron a cada lado de él mientras agitaba sus martillos. Era el ángel del infierno y la gama dragón demoníaca. ¿Eso es? ¿La imagen de una habilidad celestial? Pero, ¿cómo podría uno convocar 2 imágenes de habilidad celestial a la vez, y que se viesen tan reales también? Zhou Weiqing apenas había comenzado su movimiento, y las habilidades que mostraba ya estaban más allá de su conocimiento. Una aterradora luz púrpura oscura y una luz roja oscura comenzaron a brillar a la vez. El ángel del infierno y la gama dragón demoníaca fueron convocados por Zhou Weiqing, y la orden que les dio era simple: ataquen. Bolas de luz púrpura oscuro fueron enviadas volando hacia todas las potencias del infierno rojo sangriento. Al mismo tiempo, la gama dragón demoníaca comenzó a parpadear con una luz roja púrpura, enviando sellos del dragón silencioso disparándose uno detrás del otro.
Por apariencia, ella era como ese dragón marino del terror, su cuerpo lleno de espinas. Ese estilo de ataque de la gama dragón demoníaca era lo que Zhou Weiqing había aprendido en su lucha contra el dragón marino del terror. Por supuesto, él no tenía el atributo de agua, y no pudo almacenar habilidades del dragón marino del terror. Sin embargo, todavía fue capaz de aprender de sus estilos de ataque. Este tipo de estilo de ataque era indudablemente extremadamente consumidor de energía. Sin embargo, no se puede olvidar que acababa de devorar a 3 reyes celestiales hasta dejar seca toda su energía celestial. Además, el actual Zhou Weiqing realmente tendría miedo de gastar demasiada energía. Los 3 reyes celestial del infierno rojo sangriento levantaron al instante su defensa, mientras las imágenes de habilidades celestiales también se iluminaron a su alrededor. El sello del dragón silencioso era una habilidad de tipo de efecto absoluto, pero la condición previa era que realmente tenía que alcanzar su objetivo. Los 3 reyes celestiales no eran de ninguna manera débiles, y también tenían sus propias habilidades poderosas, especialmente con el atributo destrucción. Frente a los abruptos ataques explosivos de Zhou Weiqing, naturalmente lo bloquearon en un instante. Después de todo, el ángel del infierno y la gama dragón demoníaca eran solo invocaciones, no existencias verdaderas. En ese momento, Meng Hui se fundió en la oscuridad. En verdad, nadie sabía que Meng Hui era el verdadero asesino superior en el mundo. Sin embargo, había alcanzado ese rango hace 50 años, y después de llegar a la etapa Emperador Celestial, se había retirado del mundo de los asesinos. Sin embargo, su nivel actual era naturalmente mucho más peligroso de lo que había sido entonces. Meng Hui no tenía el atributo espacial, ni tenía alguna habilidad como la habilidad Blink. Sin embargo, escondido en la oscuridad, su habilidad para ocultar su aura no era más débil que la de Zhou Weiqing. En el aire, Zhou Weiqing de repente dio un paso hacia la izquierda. Mientras su cuerpo titilaba, la espina golpeó el espacio en el que acababa de estar. Donde pasaba, el aire era dividido al instante. Si Zhou Weiqing todavía hubiese estado allí, incluso con su conjunto legendario y la protección del escudo de la habilidad inmortal, aún podría haber sufrido una lesión grave. Mientras su cuerpo se movía, el martillo de la cara llorosa en su mano no dudó en estrellarse contra las manos de Meng Hui. Meng Hui no esquivó en lo absoluto. Sus dedos se abrieron de par en par, y la punta de la garra del demonio se giró para agarrar el martillo entrante. Después de todo, Meng Hui era una potencia emperador celestial, y cualquier emperador celestial tendría absoluta confianza en sí mismo. Cuando Zhou Weiqing dijo que lidiaría solo con las potencias del infierno rojo sangriento, casi se había volado el cerebro. ¿De qué manera lo veía ese pequeño mocoso? No importaba lo talentoso y sobresaliente que fuese, todavía era solo un mero rey celestial. Sin embargo, se atrevió a jactarse de derrocar a los 4. De hecho, las 2 invocaciones del ángel de infierno y la gama dragón demoníaca de Zhou Weiqing le habían dado un susto, pero eso no significaba que Meng Hui sintiese que Zhou Weiqing era más fuerte que él. Como tal, ni siquiera se molestó en esquivar, queriendo usar sus propias habilidades en un duro choque directo para derrotar a Zhou Weiqing. El equipo consolidado de Meng Hui era completamente negro, apenas entrando en el reino del conjunto legendario. Este era un juego de 8 piezas, entre las cuales 2 eran las puntas de la garra del diablo en cada mano, respectivamente. Siempre había sido un maestro de joyas celestiales orientado a la ofensiva. Una explosión ensordecedora sonó, cuando la punta de la garra del diablo chocó con el martillo de la cara llorosa. En el instante siguiente, una mirada de incredulidad cruzó la cara de Meng Hui. Su cuerpo se enroscó en una bola, volando a la velocidad del rayo como si se hubiese convertido en una gran bala de cañón negra. En realidad, el impacto del martillo de Zhou Weiqing lo había de vuelta volando. ¿Qué estaba manejando Zhou Weiqing? ¿Los martillos legendarios duales de la fuerza? Como su conjunto legendario odio a la tierra sin empuñadura ya había alcanzado 9 piezas, ¿qué tipo de impulso le daba su fuerza? Su fuerza física ya había alcanzado un estado verdaderamente aterrador. Y mucho menos Meng Hui, incluso Lon Shilla con su conjunto legendario completo odio al cielo sin empuñadura. En términos de fuerza física pura, podría no ser comparable a Zhou Weiqing. Incluso una potencia de la etapa Dios celestial común, tal vez si chocaba directamente en términos de fuerza con Zhou Weiqing, podría estar en desventaja. Esta vez, Meng Hui definitivamente había tomado una gran desventaja. Además, en el martillo de Zhou Weiqing, había un poder de succión extremadamente poderoso de devorar. En el breve momento en que se habían enfrentado, ya había agotado una gran cantidad de energía de Meng Hui. Meng Hui apretó los dientes contra el dolor violento, forzándose a sí mismo a no gritar.
Cuando se dio cuenta de que había perdido el enfrentamiento, cambió el golpe a un empujón, utilizando el poder de Sogeking para volar de regreso lo mejor que pudo, tratando de desplazar la mayor parte de la energía en su propio cuerpo. Sin embargo, la fuerza de Sogeking era demasiado aterradora, al menos varios cientos de miles de Jin en poder. Ese martillazo, sin importar cuán alto fuese el cultivo de Mengui, incluso si usaba las energías del atributo oscuridad en la atmósfera para protegerse, todavía estaba en una desventaja masiva. La punta derecha de la garra del demonio en realidad se había roto, junto con su brazo derecho. Ese fue el precio que Mengui tuvo que pagar para evitar que el poder destrozara su cuerpo. Todo su brazo derecho se vaporizó en una neblina de sangre explosiva antes de que lograra desviar el resto del poder del ataque de Sogeking. El poder total de Sogeking podría ser tan simple como solo la capa rey celestial que mostró. Al enviar a Mengui volando con un solo golpe de martillo, la expresión de Sogeking no cambió en absoluto, como si ya hubiese adivinado el resultado de este intercambio. Los martillos duales en sus manos giraron alrededor, y una enorme figura gris apareció lentamente detrás de su espalda. Los tres reyes celestiales del infierno rojo sangriento eran de hecho poderosos. En el corto tiempo que Sogeking y Mengui intercambiaron golpes, ya habían destruido el ángel del infierno y también habían forzado a la dama dragón demoníaca a regresar. Una vez que pudieran destruir a la dama dragón demoníaca, podrían unir sus manos con Mengui y matar a Sogeking. Por desgracia, Sogeking no les dio tal oportunidad. Cuando la aterradora aura de atributo demoníaco estalló una vez más, el cuerpo entero de la dama dragón demoníaca pareció fortalecerse, su propio poder e influencia se fortalecieron dramáticamente. Una deslumbrante y llamativa luz roja púrpura brilló en una sola dirección en un ataque grande e indiscriminado. La dama dragón demoníaca había elegido autodetonarse cuando su aura había alcanzado el punto más fuerte. La autodetonación también podría ser un tipo de método de ataque, y ella podía usar su autodetonación para aumentar todos sus poderes. Naturalmente, el poder más grande de la dama dragón demoníaca era sin duda su sello del dragón silencioso. Cuando el cultivo de Sogeking se elevó a la capa rey celestial, el sello del dragón silencioso ya podría causar ataques de área de efecto. Actualmente, con el impulso del dios demonio que Sogeking había convocado, el poder del sello del dragón silencioso se reforzó una vez más, especialmente con el impulso de la autodetonación, que ya había alcanzado un estado increíble. Aunque los tres reyes celestiales del infierno rojo sangriento tenían sus propias y poderosas defensas, en ese instante, ninguno de ellos podía escapar al destino de ser alcanzado por el sello del dragón silencioso. En ese instante, a los tres reyes celestiales se les despojó de su equipo consolidado, y sus habilidades almacenadas también quedaron selladas. Un cambio tan abrupto y sorprendente los tomó desprevenidos, provocando que se quedaran parados momentáneamente. En el mismo momento en que la dama dragón demoníaca detonó, el cuerpo de Sogeking también desapareció. La habilidad Blink. El segundo siguiente, los tres reyes celestiales sintieron como si el espacio alrededor de sus cuerpos colapsara. Pronto, una tras otra habilidades de control comenzaron a aterrizar en ellos. Incluso con sus niveles de cultivo, sin su equipo consolidado ni sus habilidades almacenadas, ¿cómo podrían liberarse de las habilidades de control de Sogeking, impulsadas por su núcleo astral?